Advertencia. Este capítulo contiene escenas de violencia. Para aquellos que no se sientan cómodos con ese contenido, se sugiere adelantar esas partes o abstenerse de escucharla. Con todo aclarado, los dejo con el capítulo. Nota. Este vídeo no tiene intención de herir o ofender a nadie, solo busca entretener. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y al difunto Akira Toriyama, al igual que la música e imágenes, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 15, Los Guerreros de Plata. Es una estupidez, una verdadera estupidez, Albus. Gritó Lucius Malfoy, su furia resonando en la oficina de Dumbledore. Con gesto airado, azotó su palma contra el escritorio del director de Hogwarts. A su lado, Draco Malfoy se mantenía, agarrando su nariz con gesto fruncido por el dolor resultante de la confrontación. En respuesta, Dumbledore, con una serenidad que contrastaba con la ira de Lucius, declaró: «Calma, Lucius. Ya he enviado a alguien para que trajera al responsable». Lucius agitó su bastón en un gesto de desaprobación, y con una mirada llena de negación y furia, fulminó a Dumbledore con la mirada. Simultáneamente, apretó su brazo con fuerza, como canalizando la rabia que lo consumía en ese momento, además sintió la necesidad de apretarlo, señal de su nuevo tic. El responsable de la escena tumultuosa ahora se encontraba en la cabaña de Hagrid, mostrando una expresión más serena aunque todavía dejaba entrever rastros de enojo, evidenciados por el ceño fruncido que persistía en su rostro. A pesar de haber exhibido anteriormente una actitud seria y furiosa, algo inusual en él, en ese momento Goten mostraba una faceta más calmada, aunque la furia seguía palpable. En la cabaña, Goten y Harry acompañaban a Ron, dándole palmaditas en la espalda para alentar la expulsión de las babosas. Hermione, aún afectada por el comentario hiriente de Malfoy, observaba con cierta preocupación la escena. Hagrid, por su parte, no parecía inquietarse demasiado por el problema de las babosas de Ron. Mientras explicaba apresuradamente los detalles a Hagrid, este pronunció con un tono ufano: «Es preferible que salgan». Colocó un balde delante de Ron, instándolo a atraparlo rápidamente y escupir al menos unas 8 babosas. Entre muestras de disgusto, Ron murmuró débilmente: «Asqueroso». Hagrid se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda. «Vomítalas todas, Ron», instó amablemente. Hagrid tomó asiento en un sillón rojo a su medida, pero justo cuando se acomodó, un golpeteo en la puerta interrumpió la tranquilidad. Hagrid jadeó de molestia y cansancio. «¿Quién toca?», preguntó, haciendo que toda la cabaña vibrara con su voz. «Soy Trunks», respondió desde fuera de la puerta, provocando que Hermione se aproximara para abrirle. La puerta se abrió, revelando a Trunks, con un rostro apenado mientras observaba cómo Ron luchaba por expulsar las babosas. En sus manos, Trunks sostenía su Nimbus 2000, una presencia que destacaba en contraste con el ambiente preocupado de la cabaña de Hagrid. Trunks ingresó a la cabaña con pasos inseguros, dirigiendo su mirada hacia Ron con evidente pesar. «Ay, Ron, lo siento muchísimo», expresó Trunks, pero antes de que pudiera continuar, Hermione lo interrumpió. «No tienes por qué disculparte. El culpable fue Malfoy», afirmó con firmeza. Trunks asintió, bajando la cabeza en reconocimiento y agradecimiento por la comprensión de Hermione. «¿Entonces Ron trató de hechizar a Malfoy?», preguntó Hagrid, ácido que Harry asintiera a su pregunta. «Sí, bueno, es que Malfoy le dijo a Hermione, bueno, es que no sé qué significa», admitió Harry. La mirada curiosa de Hagrid se centró en él, pero Hermione se crisparon los brazos y se volvió de lado. «Me dijo sangre sucia», reveló Hermione con voz firme, provocando una reacción sorprendida de Hagrid, quien abrió la boca en señal de asombro. «¿Qué significa?», preguntó Harry, y Trunks dio un paso al frente, preparado para aclarar las cosas. «Significa impuro», explicó Trunks. «Es un término realmente repugnante con el que llaman a los hijos de mugles, ya sabes, a aquellos cuyos padres no son magos, es algo que suelen decirme mucho en la sala común y en cualquier otro lugar donde haya Slytherins», agregó, haciendo que Hermione volteara a ver a Trunks con ojos aún cristalizados, pero con una chispa de comprensión. Hagrid negó con la cabeza, levantándose con cierta dificultad del sillón y se acercó a Trunks, colocando su enorme mano reconfortante en su hombro. «Debe ser difícil vivir con eso», expresó Hagrid, mostrando todo su apoyo hacia Brief. «Bueno, te acostumbras», respondió Trunks con una sonrisa, agradeciendo el gesto de Hagrid. Hagrid luego se volvió hacia Harry, con una expresión más seria.
Escucha, Harry, hay familias, como la familia Malfoy, que se creen superiores por ser sangre pura, explicó Hagrid, utilizando una voz caricaturesca y torciendo los ojos para resaltar lo absurdo de esa actitud. Eso es horrible, expresó Harry con desprecio. Hagrid, apretando sus enormes puños, coincidió con la indignación del joven mago. En un breve silencio incómodo, Hagrid decidió acercarse a un pequeño horno, encendiéndolo para hornear algo. Oye, Trunks, dijo Harry, captando la atención del Saiyajin que consolaba a Hermione, poniéndole una mano en el hombro. Daphne es de familia pura, ¿no? Preguntó Harry, haciendo que Trunks asintiera en respuesta. Ella nunca te ha dicho, continuó Harry, pero Trunks rápidamente negó con la cabeza, anticipándose a la pregunta. No, ella es diferente. Es una de las pocas que no me ha llamado sangre sucia, aparte de su hermana. De ahí mi amistad con ella. Harry asintió, volviendo a darle golpecitos a Ron mientras este vomitaba más babosas. Luego, Brief dio un suspiro pesado con dejo triste, sus ojos reflejaban una mezcla de melancolía y resignación. Con gesto pausado, llevó las manos a los bolsillos de su túnica verde, como si intentara ocultar la pesadez de sus pensamientos en la sombra de la prenda. El medio gigante, le puso una mano a Trunks haciendo que este volteara hacia arriba. Trunks, de verdad lamento tu situación, pero nunca te doblegues por todos esos comentarios despectivos, sé que las cosas con tu amiga se solucionarán, y si quieres hablar con alguien, yo soy todo oídos, dijo Hagrid dándole una sonrisa amistosa. Trunks miró un momento a Hagrid sorprendido, para después darle su típica sonrisa de medio lado. De repente, un sutil tintineo resonó desde el horno de Hagrid, y un aroma irresistible comenzó a impregnar la cabaña, al menos para el olfato de Goten. Aunque no era la primera vez que el medio gigante ofrecía algo de comer a los chicos, la mayoría de las veces su comida, con todo respeto, tenía un sabor que se podría describir como una completa basura. Solo pocas cosas se salvaban, y una de ellas, era el pastel que Hagrid le había preparado a Harry en su cumpleaños número 11. A pesar de ello, ninguno de los niños se atrevía a expresar abiertamente sus pensamientos para evitar hacer sentir mal a Hagrid. Hagrid, con un brillo de emoción en su rostro, se aproximó al imponente horno de piedra. Los chicos ya preveían lo que probablemente estaba a punto de acontecer, y no se equivocaron. Con una mezcla de expectación y temor, Hagrid extrajo del horno algo que pretendía ser un pastel o tarta. Sin embargo, su color opaco y las grietas que lo surcaban generaban dudas sobre si esa masa alguna vez había sido parte de la categoría de alimentos comestibles. Pero, como siempre, en el mundo mágico, las sorpresas podían ser más extrañas de lo que uno podría imaginar. El rock cake de Hagrid, en lugar de parecer un postre apetitoso, más se asemejaba a una especie de roca con una forma poco afortunada. A pesar de las expectativas, Hagrid se quitó los guantes con ilusión, presentando la peculiar creación a los 5 presentes. Ante la duda expresada por Harry, Hagrid agarró una enorme pala para pastel, que se asemejaba a las que utilizan los niños en la playa para construir castillos de arena. Con una sonrisa ansiosa, Hagrid ofreció un pedazo de su rock cake a Harry, explicando con entusiasmo que era una famosa delicia que siempre preparaba y que le encantaría que lo probaran. Harry, con expresión de incertidumbre, observó el fragmento del supuesto pastel frente a él, arrugó la cara y con precaución lo tocó. La masa estaba hirviendo y, aunque no pudo sentir mucho en ese breve contacto, bastó para darse cuenta de que era tan duro como una roca. Hagrid, esto no lo podremos masticar, nuestros dientes se haría pedazos, explicó Harry con disgusto, pero a la vez con la mayor dulzura posible para no desanimar al grandote. Hagrid miró al joven con atención. Sus ojos recorrieron el pedazo de rock cake y luego se posaron en los rostros de los demás. Entre los rizos de su enorme barba, se formó una expresión de tristeza, como la de un niño pequeño que ha visto que su esfuerzo no ha sido apreciado. Con un gesto apesadumbrado, Hagrid devolvió el rock cake a la bandeja de donde lo había sacado del horno. Hagrid, al darse cuenta de que su rock cake estaba a la mitad, giró sorprendido para identificar al responsable de semejante hazaña. Sus ojos pequeños se abrieron como platos, y su mirada se posó en Goten, quien disfrutaba de un generoso bocado del pastel rocoso, con las mejillas repletas de migajas. La expresión en el rostro de Goten sugería que encontraba este peculiar manjar como uno de los mejores alimentos jamás probados. Al notar la mirada de Hagrid, el pequeño Saiyajin tragó el bocado con naturalidad y murmuró un perdón. Curiosamente, en lugar de enojarse, la expresión de Hagrid cambió por completo a una de completa alegría, como si la simple apreciación de Goten hubiera hecho que su esfuerzo culinario valiera la pena.
Hagrid, sin emitir palabra alguna, agarró con determinación la gran bandeja que contenía el Rock Cake, sin inmutarse por la temperatura caliente del mismo. Con un entusiasmo desbordante, ofreció la bandeja entera a Goten, exclamando, «Toma, es para ti». La respuesta de Goten fue una enorme sonrisa seguida de un voraz bocado. Harry, Hermione y Ron observaban incrédulos cómo Goten mordía el peculiar postre sin mostrar la menor dificultad, sin que se notara la más mínima grieta en su robusta dentadura. Trunks, en cambio, simplemente suspiró ante la escena y se sentó junto a Harry. Ron, por su parte, parecía estar por las últimas babosas que vomitar, mientras Hagrid se instalaba triunfante y satisfecho en su gran sillón. Hagrid soltó un suspiro de alivio, agradecido de que Ron no hubiera caído bajo el hechizo de Malfoy. Si su padre, Lucius Malfoy, se enterara, habría problemas de verdad. Exclamó, consciente de la oscura reputación del patriarca Malfoy y de las posibles consecuencias que ello acarrearía, especialmente tratándose del señor tenebroso. Sin embargo, la expresión de alivio se desvaneció rápidamente cuando Hagrid notó las caras pálidas de Harry y Hermione. ¿Problemas?, gritó Hermione, mientras volvía la mirada hacia Goten, quien continuaba disfrutando de su comida con su característica sonrisa despreocupada. Hagrid, intrigado, se enderezó en su sillón. Goten golpeó a Malfoy, reveló Trunks con sequedad, provocando que Hagrid diera un pequeño salto en su asiento. La gravedad de la situación impactó a Harry y Hermione, cuyas expresiones reflejaban la preocupación y el miedo. En cambio, Trunks mantenía una mirada tranquila y desinteresada, como si el asunto de Lucius le resultara completamente indiferente. La preocupación se reflejó en los ojos pequeños de Hagrid mientras dirigía su mirada hacia Goten, como si estuviera anticipando una despedida inevitable. Goten, sin apenas notar las miradas intensas, se limitó a tragar el último bocado de su Rock Cake. ¿Qué es tan malo? Dudo que el padre de Malfoy sea tan intimidante. Trunks señaló esas palabras con énfasis, como si lo hiciera intencionadamente. Una sonrisa egocéntrica se dibujó en los labios de Brief, anticipando la reacción que podría provocar en Lucius al descubrir que el responsable de la situación era Goten. La expectativa brillaba en los ojos de Trunks, deseando ver la mirada aterrada del mortífago. Un repentino golpe en la puerta de la cabaña de Hagrid provocó un sobresalto colectivo. Las miradas ansiosas se dirigieron hacia Goten, cuyos rasgos faciales reflejaban la palidez de la inquietud que se apoderaba del grupo. Trunks, consciente de la tensión, aclaró su garganta, atrayendo la atención de todos, incluido Goten. Con una señal apenas perceptible, Brief instó a su amigo a abrir la puerta, mientras Hagrid parecía reacio o distraído, mostrando una clara reticencia a enfrentarse a lo que pudiera aguardar al otro lado de esa entrada. Neville, paralizado y pálido como si hubiera sido alcanzado por la maldición de Petrificus Totalus, estaba presente en el umbral, su respiración entrecortada y sus mejillas temblorosas. Goten, es Lucius Malfoy. Está en la oficina del profesor Dumbledore, furioso, tartamudeó Neville con voz temblorosa, su semblante reflejando una mezcla de terror y consternación. La preocupación se apoderó de Hermione, quien se cubrió el rostro con las manos, mientras Hagrid colocaba sus dedos en la frente, murmurando una invocación a Merlín en un gesto de súplica ante la inminente tormenta que se avecinaba. Goten dirigió una mirada momentánea a Neville, su rostro completamente carente de preocupación. En cambio, una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios. «¿Ah, sí?», declaró Goten con altivez, su tono de voz exacerbando la ansiedad de Neville, quien temblaba aún más bajo la presión. ¿Qué le pasaba a Goten hoy? Esa pregunta resonaba en las mentes de Harry, Ron y especialmente Hermione. El chico solía ser amable y afectuoso, pero ahora su actitud desafiante desconcertaba a sus amigos. Sin embargo, la chica no podía negar que, incluso cuando sonreía de esa manera y no de su forma habitual, Goten se veía realmente guapo. Hermione se abofeteó mentalmente por sus pensamientos, sintiéndose culpable por haber tenido una percepción tan superficial. Un sobresalto repentino la sacudió, lo suficientemente fuerte como para que Neville, al otro lado de la puerta, lo notara. Trunks observó detenidamente a Goten, notando la familiar actitud que siempre adoptaba cuando se mencionaba el nombre de Lucius. Aunque lo que le contaron no lo sorprendió demasiado, estaba claro que algo más estaba sucediendo en la mente de Goten. ¿Y si me niego?, cuestionó Goten con los brazos cruzados, provocando miradas de incredulidad por parte de todos los presentes. ¿Eres idiota?, interrumpió Ron, su voz apenas controlada y temblorosa mientras intentaba recuperarse del vomitar babosas. ¿Tienes idea de lo que es capaz Lucius Malfoy?
Goten afiló su mirada y borró la sonrisa de su rostro. Giró la cabeza para mirar a Ron y al resto del grupo, provocando una sensación de náuseas en el pelirrojo con solo esa mirada intensa. Harry sintió un retorcimiento en el estómago, como si se revolviera, mientras que Hermione solo podía observar la mirada penetrante de Goten, sintiéndose avergonzada consigo misma por sus propios pensamientos. Goten buscó la opinión de su amigo Briez con una mirada inquisitiva, esperando algún gesto de apoyo o consejo. Sin embargo, Trunks simplemente rodó los ojos ante la pregunta obvia y le indicó con una mirada firme, que era evidente que tenía que ir. Resignado, Goten se dio la vuelta y salió de la cabaña, cerrando la puerta tras de sí con un clic sordo. La preocupación se reflejaba en el rostro de Hermione mientras observaba la puerta con una mirada ansiosa. ¿Qué le pasa?, preguntó, desconcertada por la repentina actitud de Goten. La pregunta de Harry interrumpió sus pensamientos, haciéndole girar la cabeza hacia él. ¿Cómo llegó Lucius Malfoy tan rápido a Hogwarts?, inquirió Harry, como si esperara que Hagrid tuviera la respuesta, y en cierto modo, la tenía. Beneficios de ser de sangre pura. ¿Se puede contactar a un familiar más rápido?, respondió Hagrid con conocimiento de causa, su tono reflejando una mezcla de resignación y preocupación. Hermione suspiró, cruzando los brazos sobre su pecho mientras seguía observando la puerta con una expresión preocupada. ¿Te imaginas enfrentar a Lucius Malfoy?, preguntó Hagrid con dramatismo, moviendo la mirada entre los cuatro hasta posarla en Trunks. No tengo ni idea, respondió Briez con un suspiro pesado. El patriarca Malfoy observaba a su hijo con una expresión seria y severa, sosteniendo bruscamente su rostro mientras Draco se quejaba entre lágrimas. No te quejes, Draco, gruñó Lucius, apartando aún más las mejillas de su hijo con rudeza. La piel pálida de Draco estaba enrojecida por la sangre seca que se extendía hasta su barbilla, mientras los mocos secos se acumulaban en sus fosas nasales. Me duele, padre, me duele, se lamentó Draco, haciendo que su padre aumentara la presión en su agarre. Deja de llorar. He visto heridas mucho peores en niños como tú y ni siquiera derramaron una lágrima, sentenció Lucius con frialdad, su tono lleno de desdén por la aparente debilidad de su hijo. Al pronunciar esas palabras, Lucius dejó escapar un suspiro silencioso, sofocado por sus propios pensamientos, antes de soltar bruscamente a Draco y apretar su brazo con fuerza. Dumbledore, observando la escena con atención, captó el gesto de Lucius y comprendió la referencia implícita detrás de sus acciones. Draco se aferró las mejillas con dolor, aún sintiendo la presión de la mano de su padre. Draco, por favor, te pido que vayas a tu sala común. Puedes faltar a clases por hoy. Yo me encargaré de informar a los profesores, declaró Dumbledore con calma, extendiendo una mano en un gesto de solicitud. Draco asintió con la cabeza y salió apresuradamente de la oficina, pero al abrir la puerta, ahí está el Saiyajin Pelipunta, a punto de tocar la puesta de roble. Con una sonrisa maliciosa, el joven Malfoy se dirigió a Goten. No sabes lo que te espera, murmuró antes de apartarse, dejando a Goten con una mirada penetrante. La puerta, ya entreabierta, captó la atención del director, quien dirigió su mirada hacia el Saiyajin que estaba a punto de entrar. El responsable ha llegado, anunció Dumbledore con la misma serenidad de siempre. Lucius apretó los dientes y los puños, su expresión furiosa mientras giraba hacia la puerta. Lucius ni siquiera intentó contener el gemido de preocupación que escapó de entre sus labios. Sus manos comenzaron a sudar y temblar, y su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y temor. Se quedó paralizado en su lugar, incapaz de moverse mientras enfrentaba la presencia imponente de Goten. Tu hijo se lo merecía, declaró Goten con arrogancia, su tono lleno de desdén. La afirmación golpeó a Lucius como un golpe físico, haciendo que sus piernas flaquearan momentáneamente bajo el peso de la culpabilidad y la preocupación. Goten observó con satisfacción el efecto de sus palabras en el patriarca Malfoy, disfrutando de su momento de poder sobre él. Dumbledore se inclinó hacia adelante sobre su imponente silla, su mirada firme y penetrante, especialmente dirigida hacia Goten. A tiempo, joven Goten. Por favor, adelante, invitó con calma, indicando con un gesto de su mano que avanzara. El Saiyajin se movió con determinación hacia donde se encontraban los dos adultos, su presencia imponente llenando la habitación. De manera inconsciente, Lucius retrocedió unos pasos ante la proximidad de Goten, lo que provocó que la sonrisa arrogante del Saiyajin se ampliara aún más. Bien, aquí estoy, declaró Goten, levantando las manos en un gesto desafiante frente a Lucius. ¿Y ahora qué? Continuó el Saiyajin, mirando directamente a los ojos del mortífago, desafiándolo con su mirada despiadada.
Lucius se mantuvo en silencio, sus gemidos entrecortados apenas audibles mientras luchaba con su preocupación abrumadora. La sensación familiar de apretar su propio brazo con fuerza, como buscando consuelo o contención, se apoderó de él sin dudarlo. «Estoy aquí. ¿Qué piensas hacer?», exclamó Goten con un tono desafiante, su voz resonando en la habitación. «¿Vas a hechizar a Trunks para que me rompa la otra maldita pierna?», agregó con amargura, su mirada fija en Lucius, desafiándolo a responder. Lucius se heló por completo, incapaz de articular una respuesta. «Maldito monstruo», pensó para sí mismo, sintiendo una mezcla de impotencia y furia hacia el Saiyajin que tenía delante. «Calma, Goten. Estás aquí para dialogar y encontrar una solución a este problema», intervino Dumbledore con su característica serenidad, intentando calmar los ánimos y llevar la conversación por un camino más constructivo. El director giró la cabeza para encontrarse con la mirada de Lucius, quien a su vez hizo lo mismo, como si buscara algún tipo de apoyo o consuelo en Dumbledore. «No hay razón para temer, Lucius», aseguró Dumbledore con voz calmada y tranquilizadora, mientras sus ojos se encontraban con los del mago oscuro. «Goten no es el tipo de persona que actúa con despiadada crueldad. Si lo conocieras, verías que es un joven alegre y distraído», añadió con una risa serena que llenaba la habitación. Lucius asintió con aparente alivio ante las palabras reconfortantes de Dumbledore, sintiendo una leve calma ante la perspectiva que le ofrecía el director. A pesar de sus reservas y dudas, la confianza que inspiraba Dumbledore era innegable, y por un momento, Lucius se permitió aferrarse a esa sensación de esperanza. Goten, por su parte, no encontró gracia alguna en las palabras de Dumbledore, pero sabía que, de alguna manera, eran ciertas. Aunque no podía evitar sentirse frustrado por la imagen que se estaba proyectando de él en ese momento. Suspiró, intentando proyectar una falsa dulzura y confianza en su voz, aunque ambos adultos presentes pudieron percibir la tensión subyacente en sus palabras. «Hagamos esto más fácil», propuso Goten, extendiendo la mano hacia el rostro de Lucius. Plim. Una esfera de ki surgió de la palma de Goten, llenando la habitación con un resplandor celeste cálido, aunque la atmósfera estaba lejos de ser acogedora. Lucius se quedó helado, su mente girando frenéticamente en busca de una salida, considerando la idea de huir y proteger la vida de su hijo al negarle el regresar al colegio. Sin embargo, optó por confiar en las palabras de Dumbledore, y aunque su garganta se aclaró con un gesto nervioso, algo completamente inusual en él, decidió enfrentar la situación. «Tú, golpeaste a mi hijo», logró articular finalmente, su voz temblorosa revelando la mezcla de miedo y determinación que sentía en ese momento. Goten afiló su mirada y retiró su mano lentamente, revelando una expresión fría y determinada. «Se lo merecía», declaró con frialdad, su tono sin el menor rastro de remordimiento. «Llamó a Hermione sangre sucia, y no solo eso, sé que constantemente nos menosprecia a mí y a Trunks, ni siquiera se molesta en hacerlo en silencio». El Saiyajin avanzaba amenazadoramente hacia Lucius, quien luchaba por mantener la compostura mientras su respiración se volvía más y más agitada. Goten continuó con su discurso, cada palabra cargada de una intensidad intimidante. «Un día, él agotará la paciencia de Trunks, y. Bueno, ya te habrás dado cuenta de cómo es cuando está enfadado», advirtió, su tono ominoso haciendo eco en la mente de Lucius, quien se heló ante la perspectiva de enfrentarse a la furia de Brief. Lucius se armó de valor, frunciendo el ceño hacia Goten con determinación, aunque sus cejas temblaban ligeramente debido a la ansiedad que lo embargaba. Sin soltar su propio brazo, Lucius adoptó una postura desafiante, dispuesto a enfrentar al Saiyajin. «Vuelve a hacer algo así, y me aseguraré de que te expulsen de Hogwarts, a ti y a tu amigo Trunks», amenazó Lucius con voz firme, su tono cargado de autoridad y advertencia. Goten observó atentamente a Lucius, contemplando las palabras del mago oscuro con seriedad. El patriarca Malfoy sintió con mayor confianza al notar el silencio de Goten, complacido al ver cómo el joven bajaba la cabeza ante sus palabras. Satisfecho con la aparente sumisión del Saiyajin, Lucius se volvió hacia Dumbledore, acercándose al director para mantener una conversación privada. «Goten, por favor», interrumpió Dumbledore, señalando hacia la puerta de la oficina con un gesto suave pero firme. Goten asintió en respuesta y se encaminó hacia la salida, repasando mentalmente las palabras de Lucius y reflexionando sobre la situación. Sin embargo, antes de que Goten pudiera retirarse por completo, Dumbledore lo detuvo con una orden tranquila pero autoritaria. «No te retires, solo mantente parado en la salida.
Hablaré contigo en un momento, indicó el director, dejando en claro que aún no había terminado la discusión con el joven Saiyajin. Goten asintió una vez más y se posicionó en la salida, preparado para lo que vendría a continuación. Mientras varios alumnos transitaban por los pasillos, preparándose para las clases del día, Malfoy corría apresuradamente sosteniendo su nariz entre los dedos, con una mueca de dolor en el rostro. Su paso era frenético y su expresión, aunque intentaba disimularlo, revelaba una clara incomodidad y molestia. Los compañeros de casa y otros estudiantes que lo observaban pasar no pudieron evitar mirarlo con curiosidad y cierto desconcierto ante su evidente malestar. Finalmente, Malfoy llegó a la sala común de Slytherin, donde se encontró con Pansy a punto de salir acompañada de otras dos chicas, Daphne y Astoria. Al ver a Malfoy, Pansy no pudo contener su sorpresa y exclamó en voz alta: ¿Qué mierda pasó? La vista de Malfoy, con delgadas lágrimas apenas perceptibles resbalando por sus mejillas y su nariz enrojecida como si hubiera sido golpeado, dejó a Pansy y a las otras chicas atónitas, con los ojos abiertos de par en par. Malfoy soltó un quejido mientras dejaba caer su mano, revelando una nariz completamente roja y manchada de lo que parecía ser sangre seca. Su expresión era una mezcla de dolor, rabia y confusión. Ese maldito, murmuró entre dientes, incapaz de articular con claridad lo que había sucedido. ¿Quién?, preguntó una de las chicas, acercándose para examinar de cerca el estado de Draco, mientras las otras chicas la imitaban en su gesto de preocupación. Ese idiota, Goten, respondió Malfoy con un tono lleno de odio al pronunciar el nombre del Saiyajin. Ese idiota me golpeó la nariz y me hizo sangrar. Gritó con furia, su voz resonando en la sala común de Slytherin, atrayendo la atención de algunos curiosos. Pansy se llevó las manos a la boca, horrorizada por lo que acababa de escuchar. Ese sangre sucia, ¿no es el amigo del imbécil de Trunks?, comentó con desprecio, provocando que Daphne la mirara con los labios apretados, claramente incómoda con el tono de Pansy. Malfoy asintió con rudeza, aún sintiendo el dolor en su nariz. «Pero, ¿qué pasó exactamente?», preguntó Pansy, acercándose para examinar mejor a Malfoy y entender la situación. Bueno, estábamos yendo al entrenamiento de Quidditch, todo el equipo de Slytherin, cuando de repente aparecieron los imbéciles del equipo de Gryffindor, comenzó Malfoy, su voz cargada de resentimiento. Y para empeorar las cosas, Granger y Weasley estaban allí también. La muy sangre sucia me dijo que tengo mi puesto en el equipo solo gracias a mi padre, así que no dudé en reclamarle su estatus de sangre, explicó en tono lleno de amargura y enojo. Malfoy se acercó a uno de los elegantes sillones de la sala común de Slytherin y se dejó caer pesadamente en él, sintiendo cada músculo de su cuerpo tensado con el dolor, exagerando mucho más de lo que en realidad era. Pansy y otra chica se apresuraron a ayudarlo a sentarse, como si estuviera al borde de la muerte, mientras él se recostaba, respirando con dificultad y tratando de recuperarse del impacto físico y emocional del incidente en el campo de Quidditch. Malfoy soltó un pesado suspiro antes de continuar con su relato, sintiendo aún el dolor en su nariz. Weasley intentó hechizarme, pero su propio hechizo le rebotó y terminó vomitando babosas, bastante divertido, la verdad, comentó Malfoy con una risa amarga, aunque tuvo que contenerse al recordar que se supone que estaba muy grave. Decidió exagerar un poco más su quejido, tratando de ganarse la compasión de sus compañeros, aunque no puedo evitar verse como un completo idiota. Cuando me reí, ese idiota me golpeó la nariz, haciéndome sangrar demasiado, continuó Malfoy, su voz resonando con resentimiento y dolor. Y sin detenerse, me comenzó a abofetear en el suelo, agregó, recordando con desagrado la agresión física que había sufrido por parte de Goten. Pansy se llevó las manos a la boca, horrorizada por lo que escuchaba, mientras que las otras chicas lo rodearon con ternura, abrazándolo con gestos de consuelo. Daphne, por su parte, se mantuvo de pie frente a él, observándolo con una mezcla de pena y sorpresa. Aunque en cierto modo sentía que Malfoy se lo merecía, le resultaba extraño imaginar a Goten actuando de esa manera. Después de todo, se suponía que era un chico alegre, distraído y con una bonita sonrisa, bastante hermosa para ser exactos. Astoria interrumpió los pensamientos de Daphne con un suave movimiento en el hombro, acercándose a su oreja con curiosidad evidente. ¿Quién es Goten?, preguntó en un susurro, haciendo que Daphne se inclinara hacia ella para escuchar mejor. Te lo presenté en el callejón Diagon, ¿no lo recuerdas? Era el chico que estaba al lado de Trunks, recordó Daphne, señalando el encuentro que habían tenido con Goten durante una de sus visitas al callejón Diagon.
La imagen del chico de cabello oscuro y peinado peculiar volvió a la mente de Astoria, y aunque le costó un momento recordar, finalmente asintió con comprensión. Mientras tanto, Malfoy revivía vívidamente en su mente el encuentro con Goten, sintiendo de nuevo el impacto de la agresión y recordando la mirada intensa y amenazadora del Saiyajin. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras pronunciaba las palabras con un tono inconsciente. Ese idiota de verdad da miedo cuando está enojado. La intensidad de la experiencia aún le afectaba profundamente, dejándolo con una sensación de incomodidad y temor ante la fuerza y la ferocidad de Goten. Pansy cruzó los brazos con frustración, su ceño fruncido reflejando su disgusto. ¿Nadie hizo nada? ¿Y el equipo?, se quejó, expresando su descontento por la aparente falta de acción por parte de los demás. Malfoy hizo una pausa, recordando el intento fallido de contener a Goten durante el altercado. Alguien intentó apartar a Goten de mí y golpearlo, pero ese idiota es demasiado rápido, por suerte paró de hacerlo cuando eso sucedió, explicó Malfoy con una expresión de molestia evidente, volteando su mirada hacia Daphne con un gesto acusador. Y por supuesto, tu novio no hizo nada, agregó con amargura, señalando indirectamente a Trunks como culpable de la inacción. Daphne se tambaleó ante la acusación, pero recuperó la compostura con un suspiro antes de responder. Trunks no es mi novio. Y no hizo nada porque te merecías lo que te pasó, replicó con irritación, tratando de defender a su amigo y al mismo tiempo despejar cualquier malentendido sobre su relación con él. Pansy rápidamente le tapó la boca a Daphne y soltó una risa nerviosa. Vaya, el primero en que pensaste fue en Trunks, comentó burlonamente Malfoy, provocando que Daphne abriera sus grandes ojos verdes y se ruborizara intensamente, aunque la mano de Pansy cubrió en gran medida el sonrojo de su amiga. Cuando Lucius salió de la oficina, su expresión de disgusto era evidente en su rostro, reflejando la incomodidad que sentía al encontrarse con Goten. Al girarse, se encontró con el Saiyajin recargado en la pared, con los brazos cruzados y una mirada fulminante dirigida hacia él. Lucius se sintió incómodo ante la intensidad de la mirada de Goten, pero se mantuvo firme, consciente de que en ese momento el Saiyajin no podía hacerle daño. Se apretó el brazo, una reacción casi instintiva para protegerse, y devolvió la mirada de manera desafiante, aunque rápidamente la apartó al darse cuenta de que la mirada de Goten era mucho más intensa y penetrante. Decidido a poner fin a ese encuentro incómodo, Lucius se dirigió con determinación hacia la salida, decidido a abandonar la escena lo más rápido posible. Al llegar a la puerta, la azotó con fuerza, dando un gesto final de desaprobación antes de alejarse. Goten observó la puerta con seriedad por un momento, sintiendo la tensión que se había acumulado en el aire después del encuentro con Lucius Malfoy. Sin embargo, su atención fue desviada cuando la cabeza de Dumbledore apareció de repente en la puerta de su oficina, llamando la atención del Saiyajin. Con una expresión neutral, Goten se acercó a la puerta y luego ingresó a la oficina junto con Dumbledore. Una vez dentro, Dumbledore se sentó en su silla y le indicó a Goten que se acercara al escritorio. ¿Estoy en problemas?, preguntó Goten, con la mirada aguda y un tono serio que reflejaba su preocupación por la situación. Dumbledore levantó las cejas ligeramente al ver la actitud de Goten, pero luego soltó una risa cálida y negó con la cabeza, ofreciéndole un pequeño recipiente lleno de caramelos de menta. «Ten la confianza para tomar uno», dijo amablemente. La expresión de Goten cambió instantáneamente al ver los dulces, y una gran sonrisa iluminó su rostro, acompañada de su típica risita contagiosa. «Gracias», exclamó, mientras tomaba unos cuantos caramelos y se los metía en la boca, disfrutando del sabor refrescante de la menta. Resultaba asombroso observar cómo Goten podía cambiar su expresión de manera tan natural y rápida. Podía pasar de estar completamente enojado a ser el chico más sonriente del mundo en cuestión de segundos. Mientras Dumbledore hablaba con suma serenidad, Goten tragó los caramelos con dificultad, aún saboreando el sabor refrescante de la menta. «Muy bien, Goten», comenzó Dumbledore, su voz tranquila llenando la habitación. «Quiero explicaciones. ¿Por qué adoptaste esa actitud con el joven Draco Malfoy?». La pregunta fue directa y sin rodeos, y el tono calmado de Dumbledore contrastaba con la gravedad del asunto que estaban discutiendo. «Fue culpa de Malfoy», dijo Goten frunciendo su ceño, aunque sin mucha intensidad. «Llamo a Hermione sangre sucia», dijo Goten con un tono más grave. Dumbledore levantó las cejas en sorpresa, pero se mantuvo en silencio para dejar al Saiyajin hablar. Luego, se rió cuando Ron falló su hechizo, y eso de verdad me hizo enojar.
terminó Goten, agarrando otro pequeño dulce de menta. Dumbledore suspiró, estos dos Saiyajins de verdad eran un dolor de cabeza, aunque no le molestaba en lo absoluto. Comprendo, veo que de verdad tienes coraje para defender a tus amigos, digna de un Gryffindor, Goten respondió con una sonrisa, aún con la boca llena de caramelos, mientras se metía otros dos dulces más. Dumbledore observó al joven Saiyajin con curiosidad antes de formular su siguiente pregunta. Pero dime, Goten, ¿por qué crees que estás en esa casa? Preguntó Dumbledore, su voz tranquila y llena de interés. Goten bajó la mirada por un segundo, como si estuviera reflexionando sobre la pregunta antes de responder. Bueno, el sombrero me dijo que era muy leal, comenzó Goten, y antes de que pudiera continuar, Dumbledore asintió con comprensión, alentándolo a seguir con un gesto. Y por mi valentía, añadió Goten, señalándose a sí mismo con orgullo. Dumbledore asintió con aprobación, reconociendo la conexión entre los valores de Gryffindor y las cualidades que Goten había demostrado. Exacto. Exclamó Dumbledore con serenidad, su rostro iluminado por una sonrisa. ¿Para ti qué es la valentía? Preguntó Dumbledore, esperando una respuesta reflexiva de parte de Goten. El joven Saiyajin dejó de comer caramelos por un momento y se quedó mirando al vacío, sumido en sus pensamientos mientras consideraba la pregunta del director. Bueno, la valentía es como cuando te sientes súper fuerte y decides enfrentar cosas que te dan miedo, o cuando no le tienes miedo a nada. Respondió Goten con convicción, como si estuviera compartiendo la sabiduría de los antiguos. Luego, sin perder el ritmo, volvió a agarrar otros 3 caramelos, disfrutando del dulce sabor en su boca. Dumbledore sonrió ante la respuesta de Goten, reconociendo la sinceridad y la perspicacia del joven. Asintió como si estuviera de acuerdo con la definición de la valentía dada por Goten. Sin embargo, antes de que el Saiyajin pudiera sumergirse nuevamente en sus caramelos, Dumbledore se detuvo, deteniendo también a Goten en su gesto de saborear los dulces, indicando que tenía más que añadir a la conversación. La risa suave y sabia de Dumbledore resonó en la habitación, creando una atmósfera de tranquilidad, pero también de cierta incomodidad en el joven Saiyajin. Sus palabras resonaron profundamente en Goten, quien se sintió momentáneamente atrapado por la mirada penetrante del director. Ciertamente, tienes un punto, joven Goten, comenzó Dumbledore con calma, su voz llena de sabiduría. A menudo, cuando poseemos una gran fuerza, nos sentimos invencibles. Nos convencemos de que nada ni nadie puede tocarnos, y es fácil caer en esa trampa de confianza excesiva. Una sonrisa traviesa se formó en los labios de Goten, reconociendo la verdad en las palabras del director. Con esa seguridad, se dispuso a tomar otro caramelo del recipiente frente a él. Pero antes de que pudiera hacerlo, las palabras de Dumbledore lo detuvieron en seco. Pero, la sola expresión de Dumbledore hizo que Goten retrocediera, retirando su mano del recipiente de golosinas de menta. Recuerda, Goten, continuó Dumbledore con seriedad, que la violencia solo engendra más violencia. La verdadera valentía reside en la capacidad de mostrar compasión y empatía incluso en los momentos más desafiantes y crudos. Cultiva la paz dentro de ti y serás capaz de irradiarla hacia el mundo que te rodea. Las palabras del director resonaron en el joven Saiyajin, dejándolo reflexionando sobre su propia fuerza y la responsabilidad que conlleva. El chico dejó que sus pies se balancearan nerviosamente en la silla mientras desviaba la mirada hacia el suelo. Las palabras de Dumbledore resonaban en su mente, creando una tormenta de dudas sobre si estaba tomando las decisiones correctas. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de cuánto permitía que su ira lo influenciara. El momento en que Malfoy se rió del hechizo fallido de Ron y cómo su enojo había crecido instantáneamente. Pero lo que realmente le afectó fue la expresión de tristeza en el rostro de Hermione cuando la insultaron con el término sangre sucia. Esa mirada quebrada fue como una daga en su corazón. Tal vez ahora, el Saiyajin consideraría más cuidadosamente sus reacciones cuando se enfadara. Reconocía la importancia de controlar sus emociones y evitar que la ira dictara sus acciones. Sin embargo, estaba claro que no tenía la menor intención de disculparse con Malfoy, por más estúpido que fuera. ¡Pum! Otra explosión ensordecedora resonó a lo lejos, seguida por el estruendo de una montaña cercana desmoronándose. La fuerza del impacto sacudió el suelo bajo los pies de Trunks, haciendo temblar incluso los cimientos de su determinación. Con un puño enterrado en los escombros, observó con intensidad mientras la energía se disipaba lentamente, dejando caer incluso la más mínima piedrecilla. Su mirada, perdida en el firmamento, apenas podía decidir dónde enfocarse.
Estaba claro que su mente no estaba completamente presente en su rutina de entrenamiento nocturno, que solía llevar a cabo con frecuencia. La zona habría sido familiar para él, de no ser por el recuerdo de su tiempo allí bajo el control del maleficio Imperius, impuesto por Lucius Malfoy. El enorme cráter en el suelo servía como un sombrío recordatorio de lo que había sucedido, mientras que los escombros esparcidos y los restos de animales esqueléticos añadían una atmósfera de desolación a su alrededor. A veces, se cuestionaba su propia cordura. Su mente regresaba una y otra vez al recuerdo de esa fatídica noche en la que estuvo al borde de matar a Goten. Recordaba claramente cómo Lucius Malfoy lo había torturado, haciéndolo sufrir de una manera que se hacía cada vez más dolorosa. Aunque sabía que podía liberarse fácilmente aumentando su ki, su orgullo lo frenaba en ese momento. Una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza lo consumía por dentro, haciendo que se sintiera atrapado en una espiral de emociones turbulentas cada vez que ese recuerdo acechaba su mente. Era como si una parte de él deseara romper las cadenas impuestas por Malfoy, pero otra parte, impulsada por el orgullo y la obstinación, se resistía a ceder. La lucha interna era intensa, y Brief se encontraba atrapado en medio de ella, sin saber cómo liberarse de sus propias limitaciones. Ese momento de angustia y desesperación fue el último recuerdo claro de esa fatídica noche. Para Trunks, pareció pasar en un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera sido arrancado de la realidad y luego arrojado de nuevo a ella de repente. Para que su siguiente recuerdo sea este abriendo los ojos en la enfermería del castillo, totalmente desconcertado. Decidiendo no sobrepensar la situación, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cápsula Oi-Poi de color azul brillante. Con un movimiento rápido, presionó el botón en la parte superior y lanzó la cápsula al suelo con precisión. Al instante, la cápsula se expandió en una nube de humo que dejó más entrever que se asomaba. Una cápsula de gravedad se materializó frente a él, con la majestuosidad característica de las creaciones de la corporación Cápsula. Su imponente logo, emblema de tecnología avanzada, estaba grabado en relieve en la parte superior de la puerta, brillando con un resplandor plateado oscuro. Para Trunks, enfrentarse a la idea de entrenar solo era como adentrarse en un vasto océano de soledad, un territorio desconocido que lo separaba de la habitual compañía y camaradería que compartía con Goten. Desde que tenía memoria, la amistad entre ambos se había forjado en la fragua de incontables mini combates amistosos, en su mayoría que siempre terminaba ganando. Sin embargo, ahora se veía enfrentado a la perspectiva solitaria de perfeccionar sus habilidades sin el reconfortante respaldo de su compañero de entrenamiento. La idea de persuadir a ese hambriento simio de abandonar su festín, especialmente cuando se trataba de la suculenta comida del gran comedor, había sido siempre un desafío titánico, una batalla que parecía librarse en vano una y otra vez. Pero a pesar de estas adversidades, el impulso de elevar el nivel de Goten, de empujar los límites de su entrenamiento compartido, seguía siendo la fuerza motriz que alimentaba el fuego de la determinación de Trunks, una llama ardiente que no conocía el desaliento ni la rendición. Avanzó hacia la entrada de la cápsula de gravedad, con la intención de sumergirse en el riguroso entrenamiento que aguardaba dentro. Sin embargo, justo en el umbral, una fuerza invisible lo detuvo en seco, como si una presencia ominosa hubiera tomado control del ambiente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un estruendo ensordecedor resonó en el aire, seguido por el repentino zumbido de una esfera de energía que se abalanzaba hacia él con velocidad sobrenatural. Trunks apenas logró esquivar el proyectil mortal por un margen estrecho, su agilidad salvándolo de un destino potencialmente fatal. Sin embargo, la cápsula de gravedad, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella, no tuvo tanta suerte. El impacto del ataque provocó una explosión violenta que sacudió los cimientos del lugar, desatando una onda expansiva que reverberó a través del paisaje circundante. Con el corazón en la boca, contempló con horror el desastre que había desencadenado, consciente de que su padre seguramente lo castigaría con severidad por el daño causado a la preciada tecnología de la corporación Cápsula. Giró bruscamente la cabeza en un intento por identificar al responsable del ataque, pero todo lo que sus ojos encontraron fue la vasta oscuridad que se extendía hasta el horizonte, interrumpida únicamente por las siluetas de las rocas que se recortaban contra el manto de la noche. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, erizando cada pelo de su nuca mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente. La certeza de que el culpable no podía ser Goten, su compañero de innumerables aventuras y entrenamientos, se afianzaba en su conciencia. Si hubiera sido él, Trunks lo habría reconocido al instante, pero la ausencia de esa familiaridad solo alimentaba su preocupación creciente.
¿Quién, entonces, se atrevía a desafiarlo de esta manera? El ataque que había recibido, una esfera de ki lanzada con precisión letal, desafiaba toda lógica en un mundo donde el dominio del ki. Se supone que en ese mundo no existía el ki, o por lo menos, no se dominaba, siendo Goten y Trunks los únicos portadores desde que llegaron. Trunks permanecía en alerta, con los sentidos agudizados y la mirada fija en el punto desde donde la esfera de ki había sido lanzada, pero todo lo que recibía a cambio era la negrura impenetrable que lo rodeaba. No había ni el más mínimo indicio de alguna presencia cercana, lo que aumentaba su inquietud, pues sugería que el responsable de la emboscada poseía un dominio excepcional sobre su control de ki. La ausencia total de cualquier señal de alerta lo dejaba vulnerable y desamparado en medio de la oscuridad. ¡Qué rapidez! Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Trunks al escuchar ese susurro muy cerca de su oreja, pero antes de que pudiera reaccionar, un golpe brutal lo alcanzó por sorpresa desde atrás, arrojándolo con violencia desmedida hacia un montón de rocas cercanas. El impacto fue devastador, dejando a Trunks aturdido y maltrecho en el suelo, mientras la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor con una intensidad ominosa. Trunks yacía en el suelo, con la mente aún aturdida y su espalda dolorida por el brutal golpe recibido. Mientras intentaba procesar los eventos que acababan de transcurrir en un instante, una sombra se precipitó hacia él desde la penumbra, su figura apenas delineada por la luz titilante de las estrellas. Trunks apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando notó el destello metálico de una espada desenfundada, balanceándose amenazadoramente desde la cintura del desconocido. Con un impulso repentino, Trunks se lanzó hacia atrás, apoyándose en sus manos para ganar impulso, y con un ágil movimiento se elevó en un salto desesperado, permitiendo que la sombra enterrara su hoja en el suelo con un estruendo sordo. El latido frenético de su corazón resonaba en sus oídos mientras luchaba por mantener el equilibrio en medio del caos que se desplegaba a su alrededor, su mente trabajando a toda velocidad para trazar un plan de acción ante la amenaza que ahora se cernía sobre él. Bajo la luz intermitente de las estrellas, cuya brillantez era acentuada por la ausencia de una luna en el firmamento, el rostro del desconocido quedó expuesto a la vista de Trunks. Lo más llamativo era la sonrisa vanidosa que adornaba sus labios, un gesto que habría sido completamente arrogante de no ser por el tono de su piel, una extraña combinación de azul y verde que irradiaba un resplandor singular bajo el manto nocturno. ¿Quién demonios eres?, preguntó Trunks, su voz tensa y desafiante mientras mantenía su postura defensiva, pero apenas tuvo tiempo de asimilar la situación cuando el extraño ya estaba frente a él, con la espada en alto, lista para descargar un golpe letal. Trunks se vio obligado a esquivar el ataque con dificultad, sintiendo el roce helado del filo de la espada mientras ésta cortaba pequeños mechones de su característico cabello liláceo, que caían lentamente al suelo como ofrendas al destino incierto que les aguardaba. Con un movimiento fluido, el extraño guardó su arma y se dirigió hacia Trunks con el puño en alto. Trunks rechazó el golpe entrante con un movimiento rápido de su brazo, bloqueando el puño del extraño con un gesto de determinación. Así dio inicio un frenético intercambio de golpes, con ambos contendientes moviéndose con agilidad entre las sombras del árido desierto rocoso. Trunks aprovechó un breve momento de apertura para lanzar un rodillazo dirigido al estómago de su oponente, pero su intento fue frustrado cuando el extraño desenfundó ligeramente su espada, utilizando la hoja como un escudo improvisado para bloquear el ataque entrante. El impacto resultante causó un dolor agudo en la rodilla de Trunks, que reaccionó con una mueca de dolor contenida. «Yo, solo soy un simple guerrero del espacio», respondió el extraño, su voz resonando suavemente en la penumbra, teñida de una vanidad sutil pero evidente, que la dejaba reflejar con su sonrisa. Trunks se sintió incómodo ante la confesión del extraño, pero no tuvo tiempo para procesar sus palabras, cuando se impulsó hacia atrás con su rodilla, buscando ganar algo de distancia. Sin embargo, su intento de crear espacio fue rápidamente frustrado cuando el extraño rechazó con facilidad la esfera de ki que Trunks lanzó hacia él. En un instante, el guerrero se lanzó hacia Trunks nuevamente, su puño en alto y la vanidad marcada en su rostro. Trunks se movió ágilmente hacia un lado, preparando su propio puño para contraatacar, pero antes de que pudiera completar su movimiento, se vio sorprendido cuando el extraño lo atrapó por ambos antebrazos con un agarre firme y poderoso. La sorpresa se reflejó en los ojos de Trunks mientras luchaba por liberarse del agarre del desconocido, pero antes de que pudiera reaccionar, el extraño lo arrojó con fuerza hacia una pila de rocas cercana. El Saiyajin apretó los músculos de su abdomen y contrajo sus pantorrillas con fuerza, luchando por mantener el equilibrio mientras se preparaba para embestir hacia el extraño.
Preparó su codo para lanzar un golpe certero, pero antes de que pudiera ejecutar su movimiento, se encontró con la rodilla del guerrero, que se interpuso en su trayectoria con una precisión sorprendente. El impacto fue brutal, y el codo de Briez quedó entumido hasta sus costillas. El espadachín entendió su rodilla y Trunks sintió como su cuerpo era lanzado hacia atrás con fuerza desmedida, impulsado hacia el cielo nocturno por la fuerza imparable del golpe recibido. Sin embargo, antes de que pudiera elevarse demasiado, el guerrero agarró firmemente el cabello de Trunks, sujetándolo con tenacidad mientras lo mantenía suspendido en el aire. Con un movimiento rápido y certero, el extraño asestó un poderoso golpe en la mejilla de Trunks, que resonó en la noche como un trueno lejano, antes de que el joven Saiyajin cayera pesadamente al suelo, derrotado y desorientado por el impacto abrumador. Luchó por levantarse, pero cada intento era frustrado por una sensación abrumadora de mareo, como si su cerebro estuviera siendo sacudido violentamente dentro de su cráneo. El espadachín descendió con gracia hacia él, su rostro adornado con una expresión burlona que enviaba escalofríos por la espalda de Trunks. Se supone que tú eras el poseedor de ese poder. Patético, anunció el misterioso individuo, su tono cargado de arrogancia y desdén. Yo soy Goku, uno de los guerreros más poderosos, seguidor del Gran Gohan. Trunks quedó estupefacto por un momento, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. El nombre, Goku, resonaba en su mente como un eco lejano, pero no podía evitar sentir que pertenecía a un mundo distante, ajeno a su realidad. Era como si el extraño hubiera sacado el nombre de las páginas de un cómic de superhéroes o de una leyenda antigua, y la idea de que algo así pudiera ser real resultaba tan absurda como desconcertante, pero ya había vivido cosas mucho más irreales, así que esto era meramente normal. Afilando su mirada, Trunks movió sus pies, impulsándose con la intención de derribar a su enemigo de un salto repentino. Sin embargo, en un instante, Goku reaccionó con una velocidad sorprendente incluso para Trunks, moviéndose con una agilidad felina que desafió toda lógica. Antes de que Briez pudiera siquiera registrar lo que estaba sucediendo, el guerrero extendió sus manos y agarró los pies del joven Saiyajin con un agarre firme que parecía esmenar con casi romperle los tobillos. Con un movimiento fluido, lo arrojó hacia el cielo con una fuerza descomunal, elevándolo hacia las estrellas con una velocidad vertiginosa que dejó a Trunks atónito y desamparado en medio del vasto firmamento. El Saiyajin esperó en el aire, anticipando el lanzamiento de una esfera de ki por parte de su adversario. Su instinto de supervivencia lo llevó a adoptar una postura defensiva, cruzando los brazos en forma de X, para protegerse de cualquier ataque entrante. Sin embargo, para su sorpresa, no ocurrió nada. Goku simplemente continuó observándolo mientras ascendía en el aire, con una sonrisa burlona que nunca abandonaba su rostro, una actitud que sembró semillas de duda en la mente de Trunks. Pero justo cuando comenzaba a cuestionarse la situación, el silencio fue interrumpido por un estruendo ensordecedor. ¡Pum! Un golpe brutal y contundente, ejecutado con una precisión milimétrica, hizo impacto con fuerza en la cabeza de Trunks, lanzándolo de vuelta hacia el suelo con una velocidad vertiginosa. La fuerza del golpe fue tal que Trunks se vio arrojado frenéticamente hacia abajo, mientras Goku permanecía imperturbable, sin haberse movido ni un solo centímetro de su posición original. Trunks luchaba por estabilizarse en pleno descenso, pero ahora sentía como si su cerebro fuera un juguete siendo sacudido de arriba a abajo dentro de su cráneo. Mientras luchaba por mantener el equilibrio en medio de la caída libre, una mano poderosa agarró uno de sus pies, haciendo un giro brusco para aumentar la fuerza y la velocidad de su descenso. Un golpe hueco resonó en el aire, ese tipo de golpe que se siente en lo más profundo del alma y que promete un dolor inmenso. El impacto fue devastador, y Trunks apenas pudo contener un grito de angustia mientras era lanzado hacia abajo con una fuerza implacable. Finalmente, el torbellino de sensaciones llegó a su fin cuando Trunks aterrizó con un golpe sordo en el suelo, su cuerpo temblando violentamente mientras se encontraba en el centro de un pequeño cráter. Tirado boca abajo en el suelo árido, Trunks luchó por recuperar la claridad de su visión mientras su mente se esforzaba por superar la conmoción del brutal impacto. Con un esfuerzo titánico, logró que su mirada se enfocara nuevamente correctamente en su entorno. A medida que su visión se aclimataba, comenzó a notar pequeñas partículas de suciedad adheridas a sus brazos, combinadas con raspaduras que apenas comenzaban a dejar escapar pequeñas gotas de sangre. Cada herida, cada rasguño, era un recordatorio doloroso de la intensidad del combate que había enfrentado y del precio que había pagado en su búsqueda por la victoria.
El típico sonido de tap resonaba entre las sombras con cada paso firme y decidido, atrayendo la atención de Trunks mientras luchaba por levantar la cabeza con dificultad. Ante él se perfilaba la figura imponente de Goku, ya familiar para Trunks en ese momento, pero a su lado caminaba otro individuo desconocido, al menos hasta ese momento. Este nuevo personaje compartía la misma tonalidad de piel verde azulada que Goku, así como el característico cabello anaranjado del guerrero al que ya conocían. Sin embargo, mientras Goku lucía su cabello en un estilo más tradicional, este recién llegado lo llevaba con un corte más rebelde, rapado en los costados y peinado hacia arriba como si se tratara un auténtico rockero. Su rostro estaba adornado con una barba de candado perfectamente delineada, en perfecta armonía con el tono anaranjado de su cabello. Vestía una chaqueta morada que dejaba al descubierto su imponente y musculoso torso, destacando su estatura aún mayor que la de Goku, así como su robustez y musculatura imponente. Era evidente que este nuevo personaje no solo rivalizaba en tamaño con Goku, sino que lo superaba en ambos aspectos, emanando una presencia intimidante que no pasaba desapercibida ante los ojos de Trunks. La sonrisa del recién llegado era casi palpablemente pesada, una expresión que reflejaba un desdén profundo y una confianza desbordante en sus propias habilidades. A diferencia de la sonrisa burlona de Goku, la del nuevo individuo era más grave, más masculina, y portaba consigo un aire de superioridad innegable. Esto es, una decepción, comenzó, su voz resonando con autoridad y desprecio. ¿Se supone que el portador de tal poder es este enclenque de mierda? Su comentario, cargado de desprecio, resonó en el aire con una fuerza abrumadora, dejando a Trunks momentáneamente aturdido por el golpe verbal. Aunque Trunks era, de hecho, mucho más musculoso y poderoso que la mayoría de los niños de su edad e incluso muchos adultos, la presencia imponente del recién llegado hacía que sus propias fortalezas parecieran insignificantes en comparación. Calma, Bidou, seguro que este chiquillo tiene algo más bajo la manga, espero, susurró Goku con un tono de voz que apenas lograba disimular su preocupación. Frustración, desesperación y una pizca de resignación. ¿Por qué tenía que ser siempre Trunks quien debía toparse con putos locos? ¿Por qué, una vez más, debía aventurarse solo en la noche, enfrentándose a enemigos cuya energía maligna resultaba ser realmente asquerosa? Bidou aseveró su semblante, tomó a Trunks del dobladillo de su rojiverde con un gesto firme, levantándolo bruscamente como si fuera poco más que una marioneta en sus manos. Con una determinación feroz en su mirada, Trunks se negó a ser dominado y concentró su energía en la formación de una esfera de ki en la palma de su mano. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó la esfera directamente al pecho de Bidou. Aunque el impacto no causó un daño severo ni infligió un gran dolor, fue suficiente para hacer que Bidou aflojara momentáneamente su agarre sobre Trunks, permitiéndole liberarse y tomar distancia entre ellos. Trunks aprovechó la oportunidad para alejarse, buscando recuperar su compostura y evaluar la situación. Sin embargo, la furia de Bidou se desató como un torbellino, y se lanzó hacia Trunks con una rabia desenfrenada. Ante el embate del enemigo, Trunks retrocedió una vez más, buscando mantener una distancia segura entre ellos mientras se apoyaba en una pierna para mantener el equilibrio. Pero antes de que pudiera reaccionar, Goku apareció detrás de él sin previo aviso, lanzando una patada certera a la pantorrilla de Trunks, haciéndolo doblarse momentáneamente de dolor. Con el Saiyajin ahora vulnerable, Bidou avanzó, dando un brinco certero frente a Trunks, juntando sus manos en un golpe devastador dirigido directamente al pecho del joven guerrero. El impacto fue brutal, y Trunks sintió como el aire abandonaba sus pulmones con un gemido ahogado mientras se hundía en la tierra. El impacto fue tan poderoso que creó un enorme cráter que estremeció todo el entorno, extendiéndose a kilómetros a la redonda. Una densa cortina de humo se elevó desde el epicentro del choque, envolviendo todo en una atmósfera cargada de caos y destrucción. A través del humo, se podía vislumbrar la figura de Trunks, yaciendo en el suelo con la mirada fija en las estrellas, sus ojos abiertos de par en par por el golpe y el dolor que le embargaba. Su cuerpo temblaba ligeramente, convulsionando con cada respiración entrecortada y cada quejido ahogado por la falta de aire. Chorros de sangre brotaban de la boca de Trunks como si fuera una fuente, extendiéndose las gotas hasta su cuello, logrando teñir el suelo y mezclándose con el polvo levantado por el impacto. El desagradable sabor a metal inundó el paladar de Trunks, quedando momentáneamente en shock, hasta que reaccionó cuando Bidou lo tomó del pie dejándolo de cabeza, haciendo que ahora la sangre de su boca se diera la vuelta y comenzara a bajar hasta su frente, y pasearse por su cabello lila. ¿Eso es todo?, burló Bidou, moviendo a Trunks bruscamente.
Vaya porquería de rival, Vidou soltó a Trunks con un pequeño impulso, haciendo que el joven Saiyajin quedara momentáneamente suspendido en el aire, como una marioneta abandonada por su titiritero. En ese breve instante de vulnerabilidad, Vidou se preparó para asestar un golpe aún más brutal, levantando su pierna con la intención de conectar una patada devastadora al cuerpo del Saiyajin. Sin embargo, a pesar de su estado medio moribundo, Trunks reaccionó con una rapidez impresionante. Cruzó sus brazos en forma de X frente a su cuerpo y concentró la mayor cantidad de ki que pudo en esa área, formando una barrera defensiva improvisada para protegerse del inminente golpe. La energía se arremolinó alrededor de sus brazos, sintiéndose seguro, al menos eso creía. ¡Pum! El impacto del ataque contra Trunks fue devastador, desencadenando una explosión de dolor y fuerza que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Aunque logró defenderse parcialmente al cruzar sus brazos en forma de X y concentrar su ki para mitigar el golpe, la fuerza del impacto aún logró traspasar su defensa, enviando ondas de dolor a través de su cuerpo. La energía liberada en el impacto se manifestó en una explosión de luz y fuerza, envolviendo a Trunks en una tormenta de dolor y confusión. El golpe fue tan rápido y tan contundente que ni siquiera hubo tiempo para ver cómo Trunks era impulsado hacia atrás por la fuerza del impacto. Trunks respiraba con dificultad, luchando por encontrar el aire en el estrecho agujero que se había formado en la enorme roca de la montaña. Sus pulmones se sentían como si estuvieran aprisionados en un puño de hierro, y cada bocanada de aire era un esfuerzo agónico. Con los brazos extendidos hacia los costados, Trunks sentía como si cada músculo de su cuerpo estuviera ardiendo, y finos hilos de sangre se escapaban de las heridas, tiñendo su piel de un rojo oscuro y viscoso. Otro chorro de sangre brotó de su boca, manchando el suelo rocoso a sus pies con una sombría evidencia de su sufrimiento. Con cada exhalación, Trunks esperaba que fuera la última, que el oscuro abismo que se abría ante él lo reclamara y lo liberara de su tormento. Sin embargo, un último suspiro escapó de sus labios, y el aire llenó nuevamente sus pulmones, devolviéndole temporalmente la vida. Con manos temblorosas, Trunks se llevó las palmas a la cara, intentando limpiar la sangre fresca que se había esparcido por su rostro. Cada movimiento era un tormento, y el ardor en sus ojos se intensificaba con cada roce de sus dedos. A pesar de sus esfuerzos por limpiarse, su piel seguía enrojecida por la sangre y suciedad acumulada. Brief observó la salida del agujero por donde la luz de la luna se filtraba, iluminando débilmente el oscuro pasaje. Aunque podría haberse dirigido hacia ella y seguir luchando hasta que su cuerpo no pudiera más, algo dentro de él lo detuvo. Una sensación de temor se apoderó de su mente, haciendo que se sintiera paralizado e incapaz de moverse. En ese momento, la idea de salir al exterior le resultaba aterradora, y una parte de él anhelaba quedarse en el oscuro refugio que ofrecía el agujero en la montaña. Quería permanecer allí, recostarse en el suelo frío y rocoso, y tomar un respiro para recuperar sus fuerzas. Pero, sobre todo, quería huir de la situación, escapar de la amenaza que lo acechaba en la oscuridad. Esos pensamientos parecían hacerlo perder un poco su cordura. Trunks bajó la cabeza para contemplar sus manos, ensangrentadas y cubiertas de suciedad, como testigos mudos de la brutalidad del castigo que Vidou le había propinado. La visión de su propia sangre lo llenó de una sensación de vulnerabilidad y fragilidad, y por un instante, se preguntó si saldría de esa situación con vida. Ese pensamiento causó que su corazón casi ya se saliera de su pecho. Aunque no lo tendría, pensó en las consecuencias que podría conllevar si se quedaba ahí echado sin hacer nada, tumbado como un pequeño niño asustado. Reaccionó, como si hubiera estado a punto de dejarse llevar por la desesperación y la resignación. Dio otra bocanada de aire, como si hubiera estado casi dormido mientras reflexionaba sobre su situación. Con determinación, afilió su mirada y empuñó sus manos hacia sus costados, apretando los puños con fuerza, y dejó escapar un grito desgarrador al vacío. La montaña tembló y retumbó bajo la inmensa presión del poder latente dentro de Trunks. En un estallido de energía desenfrenada, la gran roca se despedazó y se desintegró en todas direcciones, como si fuera incapaz de contener el abrumador ki que emanaba del joven Saiyajin. Goku y Vidou abrieron los ojos con sorpresa y cautela, reconociendo la familiaridad del poder que irradiaba Trunks. Era muy similar a la energía que habían sentido meses atrás, pero algo era diferente, como si lo que quedaba del poder se complementara con otra fuerza. Y claro, la otra parte de la fuerza se zampaba tanta cosa, pudiera ver qué aparecía en las bandejas de oro del gran comedor. Goten masticaba distraídamente su comida, sumido en sus propios pensamientos.
Pero fue una sensación de inquietud que se apoderó de él, y su instinto Saiyajin lo alertó de que algo no estaba bien. Una oleada de energía fluctuante captó su atención, y supo de inmediato que provenía de Trunks. Sintió como la energía de su amigo se debilitaba momentáneamente antes de aumentar con una intensidad renovada. A medida que la cortina de humo se disipaba lentamente, la luz dorada que emanaba del cuerpo de Trunks se intensificaba, envolviéndolo en un resplandor deslumbrante. Su cabello, ahora dorado y erizado en picos, parecía brillar con una luz propia, y su mirada azul zafiro irradiaba determinación y fuerza. En ese momento, Trunks estaba listo para desatar todo el poder del Super Saiyajin. Con los puños tan apretados que los nudillos parecían blanquear por la tensión, Trunks se mantenía firme frente a Goku y Bidou, su expresión una mezcla de furia contenida y desesperación notable. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para el combate, mientras sus dientes apretados y expuestos reflejaban la intensidad de su ira. Algo más interesante, murmuró Goku con una sonrisa vanidosa, ampliando su expresión con un toque de anticipación. Sus ojos brillaban con la emoción de enfrentar un desafío digno de su poder, y el brillo malicioso en su mirada sugería que estaba ansioso por poner a prueba las habilidades recién despertadas de Trunks. Bidou, por otro lado, mostraba una expresión ansiosa y depredadora, sus ojos brillaban con una mezcla de anticipación y deseo de destrucción. Observaba a Brief con una mirada similar a la que un depravado contemplaría a una mujer de cuerpo voluptuoso mostrando absolutamente todo, aunque las intenciones de Bidou eran claramente otras, quería despedazar parte por parte al Saiyajin. Para él, la batalla no era solo un enfrentamiento físico, sino una oportunidad para demostrar su superioridad sobre sus rivales y afirmar su posición como uno de los guerreros más poderosos del espacio. Trunks soltó otro enorme grito que hizo temblar todo el lugar, mientras se lanzaba decidido hacia ambos guerreros del espacio. Su velocidad aumentó, eso seguro, pero algo que resultaba un tanto desconcertante es como Goku y Bidou abandonaron sus gestos confianzudos. ¡Pam! Con movimientos ágiles y coordinados, Goku y Bidou esquivaron hábilmente el puño de Brief, permitiendo que el joven Saiyajin se hundiera completamente en el suelo. El impacto fue tan poderoso que la tierra se resquebrajó bajo la presión, formando enormes grietas que se extendían por el suelo. Con un estruendo ensordecedor, las rocas circundantes se desmoronaron y estallaron en pedazos, haciendo que el suelo se abriera en un enorme cráter. A pesar de eso, no se dio por vencido. Con un impulso repentino, Trunks dio un gran salto quedando suspendido a una altura favorable. Sus manos formaron un gesto característico. «Galico», exclamó Trunks, apuntando directamente hacia Bidou. Su cuerpo se envolvió en un resplandor púrpura, que se mezclaba con el aura dorada del Super Saiyajin, creando una combinación deslumbrante de colores. Un rayo púrpura de energía se liberó de las manos de Trunks, saliendo disparado como un cañón hacia Bidou con una fuerza implacable. Sin demostrar ni el más mínimo indicio de sorpresa o miedo, Bidou contempló con una sonrisa macabra el rayo púrpura que se dirigía hacia él con una velocidad feroz. Sus ojos brillaban con un desdén cruel, como si estuviera observando un mero juego de niños, algo insignificante y sin importancia. Bidou inclinó se preparó para enfrentar el ataque de Trunks, adoptando una postura firme y concentrando su energía en sus manos. Comenzó a moldear esa energía en dos esferas de ki, sintiendo cómo fluía a través de él con cada movimiento. Mientras mantenía su concentración, sus ojos se encontraron brevemente con los de Goku, quien le ofreció un gesto de apoyo con un simple asentimiento. Con un movimiento fluido, Bidou lanzó ambas esferas de ki hacia el ataque entrante de Trunks, observando cómo se acercaban con rapidez antes de impactar con precisión en el centro del ataque enemigo. El choque resultante provocó una explosión de energía, envolviendo la escena en una intensa luz naranja y rojo que hizo desaparecer el destello púrpura del Galico. Brief amplió sus ojos en sorpresa, viendo que su ataque fue totalmente inútil. Cuando se intentó mover de nuevo, su cuerpo se paralizó. Sus músculos se tensaron, y cada movimiento que hacía era torpemente ejecutado, y pronto se dio cuenta por qué. Pequeños destellos púrpura lo envolvían, por lo que parecían ser hilos, aunque claro, era muy probable que no fuera nada de eso. Desde la sombra emergió una figura diminuta a comparación de los dos otros oponentes, apenas perceptible en la penumbra. Su rostro permanecía oculto, pero sus dientes blancos brillaban con malicia, destacando en la oscuridad como un indicio de su sonrisa retorcida. La figura llevaba un turbante en la cabeza, que seguramente ocultaban una gran calva.
La vestimenta de este individuo era similar pero distinta a la de sus compañeros, con detalles que denotaban su singularidad. Sus manos eran el foco de atención, ya que de sus dedos parecían emanar los delgados hilos violetas que rodeaban a Trunks, al menos eso es lo que el Saiyajin percibía. Brief forcejeó con desespero, pero cada vez que lo hacía, los destellos púrpuras que rodeaban su cuerpo parecían intensificarse, causándole aún más dolor y dificultando sus movimientos. Tienen razón, este oponente es una completa basura, declaró el pequeño misterioso con desdén, su voz resonando en el aire como un eco de desprecio. Sus palabras fueron como una afrenta para Brief, quien apretó los dientes con rabia y apretó los puños con más fuerza, sintiendo una oleada de frustración recorrer su ser. Con un grito que resonó hasta las montañas, Trunks intentó liberarse del firme agarre que lo mantenía atrapado, desplegando toda su aura dorada en un esfuerzo desesperado por romper las ataduras que lo mantenían inmovilizado. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que la fuerza que lo retenía parecía ser impenetrable, dejándolo atrapado en su lugar con impotencia y furia contenida. Trunks sentía cada músculo de su cuerpo tensarse al máximo, saturado de rabia y frustración por su incapacidad para liberarse. En medio de su agitación, una voz femenina susurró en su oído, enviando un escalofrío por su espalda. La voz era suave, seductora, pero cargada de una malicia apenas disimulada. «Qué pena, eras un muchachito apuesto», susurró la voz, mientras unas manos delicadas pero firmes se posaban en los hombros de Trunks, acariciándolos con una familiaridad seductora. Los movimientos sutiles hicieron que Trunks se enfrentara cara a cara con la misteriosa mujer. Su piel tenía el mismo tono verde azulado que los demás, pero su rostro no reflejaba maldad, sino más bien una sonrisa suave y, se podría decir, seductora. Sin embargo, la verdadera malicia se escondía en sus ojos, que brillaban con una intensidad que contrastaba notablemente con su sonrisa aparentemente amigable. Era una imagen desconcertante, una combinación de encanto y peligro. «Qué linda es», susurró Trunks, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido por la impresionante belleza de la desconocida. Sus palabras escaparon de sus labios casi sin darse cuenta, mientras su mirada quedaba fija en la mujer frente a él. Al escuchar su comentario, la fémina amplió su sonrisa seductora, sus ojos brillando con una chispa traviesa. Con una delicadeza calculada, la mujer recorrió su mano por la nuca de Trunks, sus dedos rozando ligeramente los mechones dorados de su cabello. Aunque Trunks notaba la presión de los destellos púrpura a su alrededor, no hizo ademán de apartarse, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. Con movimientos elegantes, la chica guió su cabeza hacia uno de sus pechos, sus acciones transmitiendo una mezcla de dulzura y seducción. El corazón de Brief comenzó a latir con fuerza, una sensación de anticipación y nerviosismo inundándolo por completo. ¡Pam! De repente, la chica desvió bruscamente la cabeza de Trunks hacia abajo, enterrando su rodilla en el estómago del Saiyajin con un golpe repentino y contundente. Un dolor punzante recorrió el cuerpo de Trunks, su respiración entrecortada por el impacto inesperado mientras luchaba por recuperar el aliento. La risa de la mujer resonó en el aire, una melodía de satisfacción y malicia que llenó el espacio a su alrededor. Con un gesto juguetón, retiró su rodilla de la zona baja de Trunks, invitándolo a levantar la cabeza una vez más. Sus ojos brillaban con un brillo travieso, y su sonrisa deslumbrante parecía iluminar la oscuridad que los rodeaba. Antes de que Brief pudiera recuperarse por completo, se encontró cara a cara con Bidou, quien ya se abalanzaba hacia él con puño en alto, listo para descargar todo su furor en el rostro del Saiyajin. Trunks reaccionó instintivamente, levantando sus brazos para cubrirse, pero la fuerza invisible de los destellos púrpura que lo rodeaban le impidió moverse con la agilidad que deseaba. Con un estruendo sordo, el puño de Bidou impactó de lleno en el rostro de Trunks, enviándolo volando por los aires con una fuerza devastadora. Trunks se deslizó por el suelo como una marioneta sin control, dejando un rastro de polvo y escombros a su paso mientras era lanzado a una distancia considerable de sus agresores. Trunks tosió violentamente, tratando de despejar sus pulmones de la opresión que sentía. Cada bocanada de aire era como un susurro ahogado de angustia. Con un esfuerzo sobrehumano, logró sentarse, pero el dolor que atravesaba su cuerpo lo hizo temblar incontrolablemente. Con un suspiro entrecortado, Trunks llevó una mano a su boca, sintiendo el sabor metálico de la sangre que brotaba en su interior. Una sensación de náusea se apoderó de él y, con la mirada perdida en el vacío, se acomodó de rodillas, apoyando las manos en el suelo, y comenzó a vomitar un torrente de sangre. El líquido rojo oscuro salía con fuerza, manchando el suelo bajo él mientras su cuerpo se sacudía con cada arcada.
Sus ojos se nublaron por el mareo, y la visión se volvió borrosa. No solo sentía el sabor de la sangre en su boca, sino que también podía percibirla saliendo de su nariz, mezclándose con el líquido carmesí que ya cubría su rostro. El sonido de pasos resonó a su alrededor, una presencia ominosa que lo rodeaba por completo. Trunks sintió como las figuras se acercaban, sus miradas cargadas de malicia y desprecio. La voz de la mujer resonó en sus oídos, llena de desdén y crueldad, mientras se inclinaba sobre él, levantando su barbilla con desdén para observarlo mejor. ¡Ah! Exclamó con disgusto al observar el estado de Brief. Eres patético, ¿sabes? Solo nos has hecho perder el tiempo. Su tono era de desprecio puro, como si estuviera hablando con una criatura inferior. Y encima, te ves como la mierda, añadió con repugnancia, dejando claro lo poco que le importaba el sufrimiento del joven Saiyajin. Trunks sintió una oleada de rabia y desesperación al escuchar las despectivas palabras de la mujer. Con un último atisbo de fuerza, escupió hacia ella, aprovechando su proximidad. La saliva mezclada con sangre salpicó el rostro de la mujer, manchando incluso la comisura de sus labios, que se curvaron en una mueca de asco. «Eres un maldito cerdo», gritó ella, retrocediendo rápidamente mientras se limpiaba con disgusto. Trunks, con la mirada llena de furia, apenas pudo contener una sonrisa satisfecha al ver la reacción de su agresora. Goku, por otro lado, se tomó la situación con menos seriedad, riendo descaradamente mientras se acercaba a su compañera. «Calma, Zangia», dijo con una sonrisa burlona, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Sé que este enano nos ha hecho perder el tiempo, pero al menos tenemos un juguete para divertirnos», añadió con malicia, mirando a Trunks con ojos llenos de anticipación por la tortura que vendría. Zangia clavó su mirada en Trunks, dejando entrever una sonrisa maliciosa que enviaba escalofríos por la espalda del Saiyajin. «El señor Boujak tenía razón», dijo con voz suave pero llena de veneno. «Solo terminaste siendo una decepción», añadió, sus palabras resonando en el aire con una frialdad impactante. Trunks, luchando contra el dolor y la debilidad, intentó levantarse, apretando los puños con determinación. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse de pie, Bidou se abalanzó sobre él, y lo aplastó brutalmente contra el suelo, enterrando su rostro en la tierra. Un gemido de dolor escapó de los labios de Trunks mientras luchaba por liberarse del agarre de su torturador. Bidou soltó una risa sádica al ver el sufrimiento del Saiyajin. «Eso, me encanta ver cómo la basura sabe dónde está su lugar», dijo con satisfacción, mirando a sus compañeros que se unieron a su risa burlona. Mientras tanto, Trunks continuaba luchando por ponerse de pie, aunque sus esfuerzos parecían ser en vano frente a la aplastante superioridad de sus agresores. La expresión de Bidou se transformó en una mueca de furia mientras retiraba su pie de la cabeza de Trunks y lo agarraba bruscamente del cabello dorado, elevándolo hasta quedar cara a cara. «Esto es lo que hace el señor Boujak, y me encanta cuando lo hace», gruñó, con un brillo malévolo en los ojos. Bidou envolvió a Trunks en un abrazo brutal, como si fuera un oso aplastando a su presa, aunque Trunks era mucho más que una simple víctima indefensa. Con cada segundo que pasaba, Bidou apretaba más y más, haciendo que Trunks gritara de dolor y se retorciera en su agarre desesperado por liberarse. Los otros tres observaban desde unas rocas cercanas, deleitándose con la tortura, con sonrisas maníacas iluminando sus rostros. «Oye, Bidou, deja un poco para nosotros», interrumpió Goku, mostrando su anticipación al agarrar el mango de su espada. «Después podré tomar al enano para cortar sus venas poco a poco», añadió con siniestra satisfacción en su voz. Bidou ampliaba su sonrisa sádica mientras aumentaba la presión de su abrazo, disfrutando del sufrimiento de Trunks. Cada vez que apretaba más, Trunks sentía como si sus pulmones fueran aplastados contra sus costillas, la falta de aire era abrumadora y podía sentir como una de sus costillas casi perforaba uno de sus pulmones. Los gritos de Trunks resonaban en el aire, ahogados por la presión en su pecho, mientras pataleaba desesperadamente y negaba con la cabeza en un intento inútil de escapar del dolor. En el universo 7, Bulma estaba sentada tranquila en su laboratorio, descansando después de un día agotador de trabajo. Sin embargo, de repente, un sentimiento de angustia la invadió, como si su corazón fuera atravesado por una lanza de preocupación. Se sintió impulsada por una necesidad abrumadora de abrazar a su hijo, Trunks. A pesar de no haberlo visto en casi 2 meses, algo en su interior la agobiaba de verdad, como si un presentimiento ominoso la hubiera envuelto de repente. El cabello de Trunks retrocedió a su forma base, perdiendo su resplandor dorado para recuperar su típico color lila.
A pesar de ello, la intensidad de la luz en su mirada no disminuyó, y sus dientes seguían apretados con fuerza, casi al borde de romperse. Vidou, con una sonrisa maliciosa en el rostro, intensificó aún más su apretón sobre Trunks, como si quisiera exprimirlo hasta sacarle la última gota de vida. ¡Pum! Una esfera de ki estalló de repente en la espalda de Vidou, causando que se arqueara ligeramente y aflojara un poco más su agarre sobre Trunks. Aprovechando la oportunidad, Trunks se concentró intensamente, con su mirada más afilada que nunca, y su aura de Super Saiyajin brotó de nuevo con fuerza, desatando su poder con un grito ensordecedor. El estallido de energía hizo que Vidou retrocediera instintivamente, extendiendo sus manos por la fuerza y liberando a Trunks de su asfixiante agarre, cayendo pesadamente en el suelo. Goten mantenía su mano extendida, apuntando directamente a la espalda de Vidou, quien se volteó furioso hacia el Saiyajin con una mirada llena de ira y desafío. Trunks, aún en el suelo y con dificultad para respirar, pronunció el nombre de su amigo entre jadeos entrecortados. Estaba de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo, observando directamente a Goten. Brief ahora estaba en su forma base, debido al agotamiento y la falta de energía, jadeando pesadamente. Goten ni siquiera llevaba puesto su característico doji naranja, lo que indicaba que había llegado rápidamente para ayudar a su amigo. En cambio, vestía los pantalones y zapatos negros del uniforme de Hogwarts, junto con la camisa blanca con las mangas enrolladas y un poco desabotonada, como si estuviera buscando la mayor agilidad y flexibilidad posible en ese atuendo formal. Goten bajó la palma de su mano para observar a Trunks por un momento. Su amigo estaba en un estado desolador, con el rostro completamente enrojecido y notablemente inflamado, mostrando los estragos del brutal enfrentamiento. ¿Quién te crees que eres, enano?, gritó Vidou con furia, atrayendo la atención de Goten hacia él. El guerrero más pequeño de los guerreros de plata se movió ágil y sigilosamente hacia la espalda de Goten, sin que éste lo notara, mientras intercambiaba miradas con Vidou. No los perdonaré, pronunció Goten con determinación, antes de transformarse en Super Saiyajin, provocando que Vidou se lanzara hacia él con furia desenfrenada. Goku siguió de cerca a Vidou, ejerciendo una presión constante que obligaba a Goten a retroceder en su intento por enfrentarlos. En un momento de tensión, Goten lanzó una mirada fugaz hacia atrás, solo para encontrarse con el pequeño Bujin preparado para lanzar sus destellos morados y atraparlo. Con reflejos rápidos como el rayo, Goten actuó en un instante, extendiendo su codo en dirección a Bujin. Aprovechando el impulso de su movimiento hacia atrás, logró propinar un certero codazo que lo estrelló violentamente contra una roca cercana. Goten dio un salto ágil y se elevó en el aire. Trunks, exhausto y herido, se encontraba luchando por mantenerse en su posición mientras la batalla comenzaba a su alrededor. Con un esfuerzo desesperado, extendiendo su mano temblorosa en un gesto de súplica. Goten, dame una semilla del ermitaño. Su voz resonó con urgencia, pero Goten pareció confundido por un momento. La mirada de Trunks pasó de la expectativa a la desilusión cuando vio la reacción de Goten. Aquel gesto, tan familiar, de su amigo pasó de ser una expresión de furia a una de nerviosismo y confusión. Trunks se sintió helado y enfadado al mismo tiempo. Conocía a Goten demasiado bien como para no darse cuenta de lo que eso significaba. El muy idiota se había olvidado de las semillas. Probablemente, la prisa de auxiliar a Trunks había sido la culpable. En ese breve momento de distracción, Goku aprovechó la oportunidad para acercarse sigilosamente a Goten. En un movimiento rápido y preciso, logró rasgar parte de la mejilla de Goten, dejando un corte limpio y recto. Un pequeño hilo de sangre comenzó a brotar de la herida. Goku, con una expresión ya cansada y enfadada, levantó su espada con la intención de partir al Saiyajin por la mitad de una vez por todas. Sin embargo, Goten logró moverse justo a tiempo, esquivando el letal golpe. Pero su alivio fue efímero, ya que al otro lado Zangia ya estaba lista para atacar. Con un movimiento ágil, la mujer extendió su pierna, lanzando una patada precisa hacia la espalda de Goten, que lo hizo volar unos metros lejos. Antes de que pudiera recuperarse, Vidou apareció desde arriba con una velocidad sorprendente. Con fuerza brutal, agarró el rostro de Goten y lo lanzó violentamente en dirección a el suelo. Goten, recuperando el equilibrio a pocos metros de distancia, desplegó una serie de ágiles movimientos para aterrizar con firmeza en el suelo. Con su respiración agitada y sus manos en una pose familiar, comenzó a concentrar su energía. K-me-a-me, murmuró, mientras sus manos comenzaban a brillar con una luz azulada intensa.
Una esfera celeste y resplandeciente comenzó a formarse entre las palmas de Goten, creciendo en tamaño y poder con cada segundo que pasaba. El cielo sobre ellos se iluminaba con la energía concentrada de la técnica, apuntando directamente hacia Goku, quien observaba la escena con mera satisfacción. Con un estruendoso grito, Goten lanzó el Kamehameha, su poderosa técnica, con la intención de impactar a Goku. Sin mostrar ni una pizca de temor, Goku esbozó una sonrisa macabra y se lanzó directamente hacia la técnica entrante, como si estuviera dispuesto a enfrentarse a ella de frente. A medida que el Kamehameha se acercaba, a solo unos pocos centímetros de alcanzar a Goku, este lo esquivó ágilmente, desviándose hacia Goten con un movimiento rápido y preciso. Ante el inminente impacto, Goten reaccionó rápidamente deshaciendo la técnica y cruzando los brazos en forma de X para protegerse del golpe. Sin embargo, lo que siguió fue aún más impactante. Goku desenfundó su espada con un movimiento fluido y la hundió por completo en ambos antebrazos cruzados de Goten. La hoja atravesó la carne y los huesos del joven Saiyajin, dejando una estela de sangre a su paso. La punta de la espada, ahora envuelta en la sangre, casi tocaba el propio ceño del Saiyajin. Goten emitió un escalofriante grito de dolor, resonando en el aire junto con la risa siniestra de Goku, formando una cacofonía de sonidos desgarradores. La patada de Goku impactó con fuerza en el estómago de Goten, haciendo que la espada se desenterrara bruscamente de los antebrazos del Saiyajin. El metal crujió mientras se separaba de la carne y los huesos de Goten, dejando rastros de sangre y una herida abierta. Goten fue lanzado violentamente por el golpe, su cuerpo volando a través del aire hasta estrellarse con una montaña cercana, que se desmoronó bajo el impacto, enviando escombros y polvo por todas partes. El grito agonizante de Goten se mezcló con el sonido del choque, creando una escena de caos y desesperación. «No serviste de nada», gritó Goku hacia la montaña donde se había estrellado Goten, su voz llena de desprecio y triunfo mientras el humo se elevaba y los ecos de la destrucción resonaban en todas las montañas. Trunks contempló horrorizado la devastación infligida a su amigo, sintiendo como la ira crecía dentro de él con cada momento que pasaba. El pequeño Bujin se acercó a Trunks con una expresión amenazante, agarrándole bruscamente la cabeza y obligándolo a mirarlo. Todo aquel que se atreva a desafiarnos, o a desafiar al Gran Bojack, tendrá que enfrentar su destino final, murmuró entre dientes con una risa siniestra, haciendo que Trunks se sintiera aún más desesperado. Con un movimiento fluido, Trunks intentó dar un codazo a Bujin, pero este esquivó el golpe con facilidad. Aprovechando la posición vulnerable de Trunks, Bujin le propinó una patada en el pecho con fuerza, enviándolo rodando hasta chocar levemente contra una gran roca cercana. «Inútil», murmuró Zangia con desprecio, observando a Trunks en su estado lamentable mientras su compañero lo mantenía bajo su control. Goten luchó por levantarse entre los escombros con un gran esfuerzo y dificultad. Sus brazos colgaban inertes a sus lados, mostrando claramente los dos agujeros profundos en los antebrazos de los cuales brotaba sangre en un constante riachuelo. Uno de los agujeros revelaba incluso una vena perforada, que goteaba sangre de manera intermitente. Goten apretaba un ojo con fuerza, como si intentara contener el dolor y reunir las fuerzas necesarias para resistir su transformación en Super Saiyajin. Su camisa blanca, una vez impecable, ahora estaba sucia, cubierta de manchas y gotas de sangre, testigos mudos de la intensa batalla y el sufrimiento que había soportado. Vidou apareció detrás de Goten con una rapidez sorprendente, haciendo que el Saiyajin girara la cabeza bruscamente para enfrentarlo. Con un movimiento fluido, Vidou agarró a Goten por los cabellos dorados como si fuera un simple juguete, y lo elevó hasta quedar cara a cara con él. «Niño idiota», gruñó con desprecio, sus ojos llenos de un odio frío. «Podrías haber estado tranquilo en casa con tu mami, sin siquiera darte cuenta de tu muerte, porque habríamos destruido el planeta en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera lo habrías notado. Pero ahora recibirás el mismo castigo que tu amiguito». Un destello de malicia y desdén cruzó su rostro. «Y como ya me han irritado lo suficiente, después acabaremos con cada uno de los seres vivos de este planeta, lentamente y con mucho dolor». Goten apretó los puños con determinación, pero su gesto se desvaneció rápidamente cuando el dolor punzante de sus antebrazos, de los cuales no paraba de escurrir sangre, se lo impidió. Goten apretaba los dientes con tanta fuerza que temía que se le rompieran. Luchaba con todas sus fuerzas por mantenerse en su forma de Super Saiyajin, pero el dolor agudo de sus antebrazos heridos amenazaba con hacerlo perder el control. Con una mirada cargada de furia, clavó sus ojos en Vidou. «Kaioken».
Gritó Goten, dejando a Trunks medio asombrado al escuchar el grito desde la distancia. ¿Qué? ¿Qué mierda es el Kaioken? ¿Es el nombre de tu papi? Se burló Vidou, sacudiendo a Goten bruscamente por el cabello. A pesar del dolor, el aura dorada de Goten volvió a manifestarse, mientras apretaba los puños con determinación, lo que provocó que un chorro de sangre brotara de sus antebrazos heridos. Kaioken. Volvió a gritar Goten, pero esta vez algo diferente ocurrió. Una aura roja carmesí emergió violentamente, entrelazándose con el aura dorada de su forma de Super Saiyajin, creando una combinación carmesí y dorada. Vidou abrió los ojos en verdadera sorpresa, tan concentrado en su burla hacia Goten que no vio venir el contraataque del joven Saiyajin. Goten empujó sus pies con fuerza contra el pecho de Vidou, causándole un dolor genuino y soportable, aunque inesperado. La repentina reacción de Vidou lo hizo soltar los cabellos de Goten, permitiendo que éste se impulsara desde su pecho para dirigirse hacia un sorprendido Goku, quien observaba la escena con mera sorpresa. Al impulsarse, Goten empujó a Vidou, haciendo que éste cayera pesadamente de espaldas al suelo, mientras Goten extendía la mano para lanzar un golpe directo hacia Goku. Goku apenas logró reaccionar a tiempo y casi esquivó el golpe, pero justo en el último momento, el puño de Goten rozó levemente su mejilla, causándole un pequeño dolor agudo. Aunque el dolor no duró mucho, fue suficiente para que Goku contorsionara su rostro en una expresión de furia pura. Goku levantó su puño, apuntando directamente al estómago de Goten. El joven Saiyajin se dobló de dolor al recibir el impacto, expulsando saliva mezclada con sangre de su boca por la fuerza del golpe. Luego, Goku apoyó sus manos en el suelo y lanzó sus pies con una precisión letal hacia Goten, enviándolo volando por los aires. Goten fue catapultado a gran velocidad, y su cuerpo se estrelló contra el suelo, a poca distancia de donde Trunks apenas lograba recuperarse de sus propias heridas. Vidou se recompuso con una mirada furiosa, sus ojos casi desbordaban ira y su respiración agitada denotaba la intensidad de sus emociones. Con un movimiento rápido y poderoso, dio un gran salto, preparado para caer sobre Goten con toda su fuerza. A medida que descendía, posicionó su rodilla delante de él, lista para impactarla contra la espalda del joven Saiyajin. Goten apenas podía respirar, su cuerpo exhausto y maltrecho, mientras sus venas se oscurecían, marcándose sobre su pálida piel en un sombrío recordatorio del unos del Kaioken, pues las venas oscuras se extendían desde los agujeros de sus antebrazos. Con un esfuerzo supremo, Goten volteó hacia arriba justo a tiempo para ver a Vidou, con su rodilla en alto, a punto de estrellarse sobre él. Con un rápido movimiento, el joven Saiyajin rodó hacia un lado, esquivando por poco el impacto directo. Sin embargo, aún sintió el temblor del suelo bajo la fuerza del golpe de Vidou, mientras las rocas se agitaban y las grietas se formaban en el terreno, sacudiendo su cuerpo ya maltratado. Con una furia desatada en su rostro, Vidou agarró rápidamente el cuello de Goten con una mano grande y poderosa, mientras se erguía, rodeado por sus compañeros que observaban la escena con malicia. Con cada segundo que pasaba, su agarre se intensificaba, y Goten se encontraba cada vez más privado de aire. Estúpido enano. ¿Quién te crees para golpearme? Ahora tu destino será aún peor que el de tu amigo y el de cualquier ser vivo en este estúpido mundo. Vociferó Vidou con un tono cargado de ira y desprecio. El rostro de Goten poco a poco adquiría un tono morado por la falta de oxígeno, y su cuello se veía sometido a una presión cada vez mayor. Con cada intento de respirar, sus esfuerzos parecían inútiles, y su desesperación aumentaba con cada segundo. Goten, luchando por encontrar una oportunidad de escape, bajó ligeramente la cabeza, aprovechando el hecho de que la mano de Vidou casi alcanzaba a cubrir por completo su boca. En un acto desesperado, el joven Saiyajin se aferró a un instinto de supervivencia y le propinó a Vidou una buena mordida, como si estuviera devorando un manjar exquisito en medio de la tormenta. Vidou soltó un chillido de dolor cuando sintió los dientes de Goten clavarse en su mano, causándole una incomodidad que no esperaba, soltando su agarre. Aprovechando esto, Goten con la poca fuerza y energía que le quedaba, hizo una decente esfera de ki, impactándola de lleno en el rostro de Vidou. Goku se abalanzó amenazadoramente hacia Goten, levantando su espada con la intención de cortarlo por la mitad. Por favor, que funcione, murmuró Goten, consciente de que necesitaba una estrategia para contrarrestar la amenaza, sacó su varita de la bolsa de su pantalón. Para su sorpresa, la varita estaba intacta, no se había roto ni se había deslizado, lo que podría deberse a alguna modificación o, lo más probable, a envolver el objeto en ki para protegerlo. Con un susurro de determinación, Goten apuntó la varita hacia Goku y gritó: «Expelliarmus».
Un destello rojo emergió de la varita, y para su asombro, la espada de Goku salió volando de sus manos, dejando al guerrero completamente atónito. La sorpresa en su rostro fue evidente, y mientras se distraía tratando de comprender lo que acababa de pasar, Goten aprovechó la oportunidad para propinarle una patada directa en la cara, haciendo que retrocediera y cayera al suelo. Goten, consciente de que su ki pudo haber contribuido al éxito del hechizo, no perdió ni un segundo y aprovechó para impulsarse con el rostro de Goku, donde Trunks apenas podía ver lo que sucedía. Aterrizó con dificultad unos metros más cerca de Trunks, arrastrándose con determinación para llegar hasta él. Cierra los ojos. ¿Qué? Trunks quedó desconcertado por el pedido repentino, pero la situación no dejaba margen para dudas. Los guerreros de plata se acercaban rápidamente, con expresiones furiosas, especialmente Goku y Bidou. Cierra los malditos ojos. Insistió Goten, esta vez con más vehemencia. Trunks, entendiendo la gravedad de la situación, no tuvo más opción que obedecer. Cerró los ojos de inmediato y se cubrió el rostro con ambas manos, preparándose para lo que fuera que Goten tenía planeado. Goten cubrió el rostro de Trunks con su espalda, protegiéndolo mientras colocaba sus palmas en su frente, con los dedos extendidos y los ojos cerrados con fuerza. «Taiyokeen», exclamó Goten con determinación. Una deslumbrante luz azul envolvió absolutamente todo el lugar, iluminando cada rincón y siendo visible a kilómetros de distancia. El resplandor del Taiyoken fue tan intenso que cegó a los 4 guerreros, envolviéndolos en un horrible dolor que los dejó aturdidos y desorientados, mientras luchaban por recuperar la visión. «¡Maldita sea!», exclamó Bujin, frotándose los ojos con fuerza, tratando de aliviar el dolor del resplandor. «¡Enano de mierda! ¿Qué fue lo que hiciste?», gritó Zangia, con lágrimas brotando de sus ojos por el deslumbramiento repentino. Juro que al abrir los ojos los torturo de las peores formas que se me ocurran», amenazó Goku, visiblemente desesperado por la ceguera temporal. Trunks se puso de pie con dificultad, apoyándose en el hombro de Goten para mantener el equilibrio. A pesar de haber descansado un poco, Trunks todavía estaba débil, pero comparado con Goten, que tenía los antebrazos atravesados y no paraban de sangrar, Trunks se encontraba en mejores condiciones. ¿Puedes volar?, preguntó Goten en un susurro apenas audible, tratando de no llamar la atención de los guerreros heridos. Trunks asintió con gesto sombrío, aún aturdido por la intensa batalla. Goten colocó su mano temblorosa sobre el hombro de Trunks, apenas con la fuerza suficiente para sostenerse. Con un esfuerzo monumental, Trunks se elevó en el aire, sintiendo el peso de Goten sobre sus hombros. La debilidad y el dolor se reflejaban en cada movimiento de Goten, casi cerrando los ojos por el agotamiento. Trunks, luchando contra su propio agotamiento, se esforzó al máximo para llevar a su amigo herido lejos del campo de batalla, poniendo fin al cruel encuentro con los guerreros de plata. No hubo necesidad de palabras entre los dos Saiyajins, solo suspiros entrecortados y quejidos que resonaban en el aire, evidencia del agotamiento y el dolor que los consumía. Goten se aferraba a Trunks, sintiendo como su vida se desvanecía con cada gota de sangre que escapaba de sus heridas. «Oye, sé que no fui de mucha ayuda, ¿estás idiota? Me salvaste la vida. Además, tu estrategia fue brillante para librarnos de ellos», respondió Trunks con admiración, reconociendo el valor y la astucia de su amigo en medio del caos. Un débil destello de sonrisa apareció en el rostro de Goten, aunque apenas visible entre el dolor y la fatiga que lo agobiaban. Juntos, contemplaban el castillo de Hogwarts a lo lejos, donde encontraban un refugio seguro, aunque sabían que no debían. Después de todo, 4 poderosos guerreros desquiciados habían llegado a la Tierra, y no había nadie más que ellos para enfrentarlos. La ausencia de sus padres y de cualquier otro guerrero Z aumentaba la presión sobre sus jóvenes hombros. Goten y Trunks, apenas unos niños de 12 años, al menos en ese universo, se enfrentaban a una amenaza monstruosa que podría acabar con la vida de millones de personas si los guerreros de plata no abandonaban la Tierra. Se sentían solos y desamparados, conscientes de que estaban frente a una responsabilidad que no les correspondía, similar a la que tuvieron que enfrentar durante la crisis con Majin Buu. Goten señaló hacia arriba, indicando la ventana de una de las torres del inmenso castillo de Hogwarts. Con movimientos cuidadosos, abrió la ventana solo lo suficiente para asegurarse de que no hubiera nadie en la habitación. Una vez confirmado, entraron en silencio, con Goten guiando a Trunks hacia el interior. Ambos se dejaron caer en el suelo con un suspiro de alivio y agotamiento. Goten estaba al borde de la muerte, su cuerpo debilitado por la pérdida de sangre que no cesaba.
Señaló hacia una pequeña mesa donde reposaba una bolsa marrón con un lazo sellando su entrada. Trunks se arrastró con dificultad hacia la mesa y, con esfuerzo, logró sostener la bolsa entre sus manos temblorosas. Tiró del lazo con cuidado, abriendo la bolsa para revelar su contenido. Unas pocas semillas del ermitaño, su única esperanza de recuperación. Con manos temblorosas, Trunks tomó una de las semillas y la llevó a su boca, masticándola con ansiedad mientras sentía el alivio comenzar a extenderse por su cuerpo exhausto. Trunks se incorporó de golpe, impulsándose con fuerza desde el suelo con la ayuda de sus manos. Una oleada de energía revitalizante lo recorrió por completo, devolviéndole todas sus fuerzas y vigor. Las heridas que cubrían su cuerpo se cerraron y sanaron rápidamente, aunque aún había rastros de sangre que debían ser limpiados. Sin perder ni un segundo, Trunks se apresuró a coger una de las semillas del ermitaño y la colocó en la boca de Goten. El joven Son apenas tenía fuerzas para masticarla, pero lo hizo con determinación antes de tragarla. Al instante, los agujeros en sus antebrazos comenzaron a cerrarse, y una corriente de energía revitalizante lo envolvió por completo, devolviéndole toda su fuerza y vitalidad. Goten rió contagiosamente, palpando su cuerpo para asegurarse de que estuviera completamente curado. «Mira, Trunks, ya estamos como nuevos», exclamó, irradiando alegría por su rápida recuperación. Trunks asintió, disfrutando del espíritu optimista de Goten, que tantas veces lo había ayudado en situaciones difíciles. Luego, Trunks se acercó a Goten con una expresión un tanto seria pero amistosa. «Recuerda, Goten, mantén tu ki lo más bajo posible, especialmente aquí en el colegio. Apuesto lo que quieras a que con la fusión, seremos imparables», dijo Trunks con determinación, levantando su puño en un gesto de camaradería y una sonrisa alentadora en el rostro. Goten soltó una risa ligera mientras se quitaba la camisa y la escondía debajo de su cama. Luego, se dejó caer sobre ella, buscando un poco de descanso después de la intensa batalla. Trunks se acercó a la ventana y la abrió suavemente, preparándose para salir hacia su sala común. Su mente estaba fija en disfrutar de un relajante baño y luego tomar una buena siesta. Con la ventana entreabierta, Trunks observó el paisaje exterior por un momento antes de lanzarse afuera. El silencio del castillo envolvía el aire, indicando que la mayoría de los estudiantes probablemente estaban en la cena o regresando a sus salas comunes. Nadie lo notaría, sin embargo, justo caminando por los pasillos rumbo a las mazmorras, algo captó su atención. Una inscripción en una de las paredes, la letra estaba escrita con lo que parecía ser sangre fresca, lo que enviaba escalofríos por su espalda. La inscripción rezaba: «La cámara de los secretos ha sido abierta, enemigos del heredero, temed». Una sensación de inquietud se apoderó de Brief mientras observaba la inscripción. La atmósfera se volvía cada vez más sombría a su alrededor. Además, notó algo extraño: agua en el suelo. No era mucha, pero lo suficiente como para mojar ligeramente las suelas de sus botas amarillas. Lo más perturbador de todo fue lo que vio más adelante. La gata del celador Filch, la señora Norris, colgada en lo alto como si fuera una marioneta sin vida. La imagen era impactante y macabra, y Trunks se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de horror y confusión. ¿Qué había sucedido allí? ¿Quién o qué había sido capaz de cometer semejante acto atroz? Trunks se aproximó con cautela hacia la gata colgada, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al verla en ese estado. La inscripción en la pared y la presencia del animal perturbaban profundamente su tranquilidad. Se inclinó ligeramente para examinar de cerca a la señora Norris, observando su pelaje erizado y su mirada vacía, llena de una angustia animal. Aunque estaba viva, Brief podía percibir la tensión en su cuerpo y la palpitante vitalidad que aún la mantenía con vida, a pesar de su aparente estado de petrificación. Se pasó la mano por la frente para limpiar un poco la sangre que caía, necesitaba una visión clara de la situación. Sin embargo, antes de poder analizar más a fondo lo que tenía delante, escuchó pasos apresurados acercándose. Se enderezó de inmediato, alerta y preparado para cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Harry, Ron y Hermione llegaron corriendo hasta donde se encontraba Trunks, su expresión de preocupación reflejada en sus rostros ansiosos. Su atención se centró exclusivamente en Elsa y Yajin, ignorando momentáneamente el resto del entorno, lo cual indicaba la gravedad de la situación. ¿Qué demonios te ha pasado?, preguntó Ron, su voz llena de nerviosismo y preocupación evidente. Brief lucía desaliñado y agotado, con mechones de su cabello lila desordenados y manchados de tierra. Su rostro estaba cubierto de suciedad y rastros de sangre fresca que brotaba de su piel, sin ninguna herida visible a simple vista.
Después de ver al Saiyajin por un momento, el trío dirigió su mirada hacia la pared, donde se encontraba la perturbadora inscripción escrita con sangre fresca. Sus ojos se abrieron con horror al leer las palabras y, al seguir la dirección de la mirada de Trunks, descubrieron con aún más horror a la gata, colgando en un estado petrificado. La escena les causó escalofríos y un profundo sentimiento de inquietud, mientras trataban de asimilar la gravedad de lo que tenían delante. Después de observar la escalofriante escena en la pared y a la gata petrificada, Harry, Ron y Hermione se volvieron hacia Trunks, quien lucía confundido y sorprendido por la situación. «Trunks, ¿qué hiciste?», preguntó Hermione con temor en su voz, sus palabras temblaban de ansiedad. Yo no hice nada», respondió, aún confundido y conmocionado por lo que veía a su alrededor. «¿Tú eras la voz?». Harry expresó su extrañeza, lo que hizo que Trunks arqueara las cejas con sorpresa. «¿Voz? Yo no sé de qué están hablando», yo solo, se quedó sin palabras, incapaz de explicar lo que estaba sucediendo. Sabía que no tenía ninguna culpa en lo ocurrido, pero la situación era desconcertante. «¿Por qué no estabas en la cena?», continuó Hermione, con su tono cargado de inquietud. No fue sorpresa que Brief se puso nervioso ante la pregunta, intercambiando miradas entre los tres y la espeluznante inscripción en la pared. «Lo que pasa es que estaba a unos 500 kilómetros de aquí, a punto de iniciar un entrenamiento nocturno, hasta que llegó un cuarteto de putos asesinos del espacio a querer matarme. Me torturaron a mí y a Goten, a pesar de haber peleado con todo. Con suerte logramos escapar con vida, y curamos nuestras heridas con una semilla que sana cualquier mal menos enfermedades. Y por eso mi sangre no brota de ninguna herida por si sospechan algo». Sonaría estúpido si Trunks explicaba esa historia tan jodidamente absurda, y solo aumentaría el miedo y la confusión. Así que, de su boca solo salió un simple, «Bueno, yo». Trunks no pudo terminar su respuesta, ya que en ese momento llegaron los alumnos de las demás casas con sus respectivos prefectos, convergiendo en el lugar de los hechos. Al ver la horrible escena, con Trunks en el centro, cubierto de suciedad y sangre, la confusión y el desconcierto se apoderaron del ambiente. Después de presenciar la espeluznante escena en la pared y la gata petrificada, todas las miradas convergieron en Trunks, quien se sentía observado desde todos los ángulos. Trunks apenas podía vislumbrar a los demás de reojo, sintiendo la intensidad de las miradas que lo rodeaban. Daphne llevó las manos a la boca, completamente angustiada y preocupada. No siquiera se interesó rápido en el muro. La atención de Daphne fue primero capturada por el estado de Brief, quien parecía haber recibido un terrible castigo. Sin embargo, una vez que sus ojos se desviaron hacia la inscripción en el muro, un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras grabadas allí la llenaron de terror y desconcierto. Al volver a mirar al Saiyajin, sintió como su corazón se hundía al hacerse una idea errónea en ese momento. Incluso el Conde Malfoy estaba completamente callado, con su mirada clavada en Trunks. Un pesado silencio reinaba en el pasillo, nadie se atrevía a hablar. Las miradas de temor, rabia y enojo se dirigían hacia Trunks, quien se sentía acorralado por las miradas acusatorias. Su mente estaba inundada de confusión, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, mientras trataba de encontrar alguna respuesta en los rostros de sus compañeros. Fin del capítulo.